Miss Marple y la casa que se negó a ser vendida. Blackwood House había engullido 3 fortunas y escupido 4 familias destrozadas en 18 meses. Los habitantes de St. Mary Mead cuchicheaban sobre ello en voz baja. Cruzaban la calle en lugar de pasar junto a sus verjas de hierro. Los niños se retaban a tocar el muro de piedra derruido antes de huir despavoridos, fingiendo un terror paralizante. La propiedad se alzaba en las afueras del pueblo como un diente podrido en una sonrisa por lo demás perfecta. Sus ventanas no reflejaban nada. Sus jardines crecían descontrolados a pesar del jardinero que llegaba cada lunes por la mañana. Para el miércoles los setos volvían a su enmarañado caos, como si se burlaran de la intervención humana. El agente inmobiliario Harold Pemberton estaba sentado en su estrecha oficina encima de la panadería, mirando fijamente el expediente marcado como Blackwood, con una expresión cercana a la desesperación. 6 contratos iniciados, 6 contratos fracasados. Cada vez que la casa parecía lista para cambiar de manos, el desastre se interponía con precisión quirúrgica. La familia Ashworth había firmado los papeles en marzo. Su hijo mayor sufrió un misterioso accidente al día siguiente. No fue fatal, pero sí suficiente. Retiraron su oferta esa misma semana. En mayo llegó el coronel Fitzgerald, un militar práctico que desdeñaba las supersticiones del pueblo. Duró hasta que la inspección de la propiedad reveló problemas estructurales que 3 inspecciones anteriores habían pasado por alto. Problemas cuya reparación costaría más que el valor de la casa. Cuando una segunda inspección no encontró nada malo, acusó a todos de conspirar para engañarlo y regresó furioso a Hampshire. En julio llegaron los Henderson, jóvenes profesionales londinenses, cautivados por la vida rural y los precios razonables. Durante una visita a la casa, la señora Henderson descubrió documentos antiguos que sugerían que los límites de la propiedad se extendían mucho más allá de lo que constaba en los registros oficiales. Las complicaciones legales frustraron la compra en cuestión de días. Pemberton se frotó las sienes. Cada venta fallida le costaba comisión y dañaba su reputación. Los competidores de los pueblos vecinos se burlaban de su anuncio de propiedades embrujadas. Su esposa sugirió que tal vez deberían considerar mudarse a otro condado. El expediente se hacía más grueso cada mes. Anexos y enmiendas, correcciones y aclaraciones. Cada posible comprador se retiraba antes de la firma, dejando tras de sí más papeleo y un sinfín de preguntas. Alguien llamó a la puerta de su oficina. Pemberton alzó la vista y vio a una mujer desconocida. Vestía ropa cara, confeccionada con la sofisticación londinense. Sus joyas denotaban una herencia familiar, no una riqueza reciente. Su expresión irradiaba una seguridad rayana en la arrogancia. «Pase», dijo Pemberton, levantándose de su silla. La mujer entró sin esperar invitación. Se movía con la seguridad de quien está acostumbrada a conseguir siempre lo que quiere. Su perfume francés y caro impregnaba el pequeño despacho. «Estoy aquí por Blackwood House», anunció. Pemberton sintió un nudo en el estómago. «Debo advertirle que la propiedad ha tenido algunos problemas con ventas anteriores». La mujer hizo un gesto de desdén con la mano. «He oído los chismes del pueblo, maldiciones, fantasmas y desastres misteriosos, puras tonterías propagadas por lugareños supersticiosos». «Ha habido complicaciones legítimas», protestó Pemberton débilmente. «Lo cual estoy dispuesta a gestionar», interrumpió. «Quiero comprar la casa Blackwood inmediatamente. Venta al contado, sin complicaciones hipotecarias, sin largas negociaciones». Abrió su bolso y sacó una chequera. Pemberton se quedó mirando. «Ni siquiera has visto la propiedad todavía». «Pasé por allí esta mañana», respondió. «Es perfecto para lo que necesito. El tamaño, la ubicación, el precio, todo se ajusta a mis necesidades». «Pero seguramente querrá una visita guiada en condiciones», insistió Pemberton. «Como mínimo un estudio estructural. La casa lleva bastante tiempo vacía, y existen dudas sobre su mantenimiento y reparación». La mujer empezó a extender un cheque. «No me interesan las demoras ni las excusas. Necesito una propiedad rural cerca de Londres. Blackwood House ofrece justo eso. Puedo encargarme yo mismo de cualquier reparación o reforma». «¿Puedo preguntarle su nombre?», se aventuró a preguntar Pemberton. «Señora Vivienne Blackwood», dijo sin levantar la vista de su chequera. Pemberton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Blackwood, el mismo apellido que la casa». «Usted está emparentado con los anteriores propietarios», dijo con cautela. Con cierta distancia admitió. «Una rama de la familia que emigró a Canadá hace 3 generaciones».
Heredé un patrimonio considerable recientemente y decidí regresar a Inglaterra. Cuando descubrí que nuestra propiedad ancestral estaba disponible, la decisión fue obvia. Arrancó el cheque del talonario y lo puso sobre su escritorio. Eso supone un 20% más del precio de venta como depósito. Espero que priorices esta venta por encima de cualquier otro interés. Pemberton tomó el cheque con dedos temblorosos. La cantidad escrita representaba más dinero del que solía manejar en 6 meses. Esto podría resolver todas sus preocupaciones financieras. Esto podría restaurar su reputación profesional. Esto podría cambiarlo todo. Pero algo no me cuadraba del todo. Debo informarle sobre las ventas fallidas anteriores, comenzó. Se han presentado circunstancias inusuales que han impedido su finalización. Algunos creen que existen problemas que van más allá de las preocupaciones inmobiliarias habituales. La señora Blackwood se rió. Una risa fría, carente de auténtica diversión. La gente cree muchas tonterías, dijo. Yo no soy de esas personas. Tomo mis propias decisiones basándome en hechos, no en miedos. La casa Blackwood pertenece a mi familia por sangre e historia. Debería volver a mi familia por compra y por ley. Se puso de pie, alisándose la falda. Volveré mañana para firmar la documentación que necesite, continuó. Quiero que esto esté listo este mes. Ya he coordinado que las reformas comiencen inmediatamente después de que se formalice la venta. Pemberton la vio marcharse. El taconeo de sus zapatos resonaba con un ritmo firme en los escalones de madera. Desde su ventana, la vio subir a un lujoso automóvil y alejarse hacia la carretera de Londres. Volvió a mirar el cheque. La cantidad seguía siendo la misma. Dinero real por una venta real. Pero el cheque llevaba el nombre de Vivienne Blackwood. El mismo nombre de la casa que quería comprar. La misma familia que la había poseído durante 2 siglos antes de venderla, hacía 10 años en circunstancias que nadie quería comentar abiertamente. Pemberton cogió el teléfono. Necesitaba llamar al abogado que gestionó la venta original. Necesitaba comprender mejor el historial de la propiedad. Necesitaba saber por qué todos los compradores anteriores habían huido. Pero más que nada, necesitaba saber si debía advertir a la señora Vivienne Blackwood de que 3 personas que intentaron comprar la casa de su familia habían sufrido tragedias poco después de firmar los contratos. Si advertirle, le costaría esta venta como todas las demás. Su mano se cernía sobre el auricular del teléfono. Afuera, las nubes se cernían sobre Blackwood House como siempre, sin importar el tiempo que hiciera en el resto del pueblo. Las sombras que se proyectaban sobre sus muros parecían más profundas de lo normal. El silencio que la envolvía era más denso que la mera ausencia de sonido. Y en algún lugar de ese silencio, algo aguardaba. Algo que ya había impedido 6 ventas. Algo que esta vez podría no limitarse a la mera prevención. La señora Vivienne Blackwood llegó a la casa 3 días después, con un equipo de obreros y un arquitecto de Londres. El pueblo observaba desde una distancia prudente. Los comerciantes se detenían en los portales. Las amas de casa encontraban cualquier excusa para pasar frente a la propiedad. Incluso el vicario redujo la velocidad de su bicicleta para observar el revuelo. Vivienne permanecía de pie ante las verjas de hierro con los brazos cruzados. Vestía ropa práctica aunque igualmente cara. Su expresión era impasible mientras contemplaba el edificio que llevaba el nombre de su familia. Los obreros se movían incómodos detrás de ella. Habían escuchado historias durante el viaje desde Londres, relatos de contratistas anteriores que se negaron a regresar después del primer día, equipos que fallaban sin explicación, herramientas que desaparecían para luego reaparecer en lugares insospechados. «Abran las puertas», ordenó Vivienne. El obrero más joven dio un paso al frente con unos cizallas. La cerradura se había oxidado hacía años. Al cerrarse las cuchillas sobre el metal, una ráfaga de viento surgió de la nada. Traía consigo el olor a descomposición y algo más, algo que hizo que los hombres retrocedieran instintivamente. Vivienne no se movió. Observó con satisfacción cómo se desprendía el candado. Las puertas se abrieron de golpe con un chirrido en las bisagras. Más allá se extendía un camino de entrada cubierto de maleza. La casa se alzaba al final, 3 plantas de arquitectura georgiana en ruinas. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas. Las tejas del tejado estaban torcidas o faltaban por completo. Los escalones de la entrada se habían agrietado por la mitad como una herida. «Hermosa», susurró Vivienne. El arquitecto carraspeó nervioso. «Señora Blackwood, debo aconsejarle precaución.
Deberíamos realizar una inspección de seguridad exhaustiva antes de entrar. La estructura podría estar comprometida. Tonterías, respondió ella. Mis antepasados, construyeron esta casa para que durara siglos. Unos pocos años de abandono no pueden haber destruido lo que crearon. Subió por el camino de entrada sin esperar respuesta. Los obreros intercambiaron miradas, pero siguieron adelante. Sus botas crujían sobre la grava que no había escuchado pasos en meses. Las ventanas los miraban fijamente como ojos sin vida. Dentro, el polvo lo cubría todo con una espesura aterciopelada. Los muebles permanecían cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas dormidos. Los retratos colgaban torcidos en las paredes, y sus retratados observaban a los visitantes con una suspicacia pintada. Vivien se movía por las habitaciones, con una seguridad casi posesiva. Deslizaba los dedos por las repisas de la chimenea, y tanteaba el terreno con su peso. Abría puertas que chirriaban, subía escaleras que crujían como advertencias. El salón necesitará una restauración completa, anunció, pero la estructura es sólida. Todo lo demás es meramente estético. El arquitecto tomaba notas mientras miraba nerviosamente las sombras. Señora, hay problemas importantes con el ala este. Toda esa sección muestra signos de daños por agua y posible debilidad estructural. Entonces la reforzaremos, dijo Vivien con sencillez. El dinero no es problema. Quiero que esta casa recupere su antiguo esplendor en 3 meses. 3 meses, repitió el arquitecto débilmente. Ese plazo es bastante ambicioso para una propiedad de este tamaño y en este estado. Pues contraten a más trabajadores, espetó. He esperado toda mi vida para recuperar el legado de mi familia. No voy a perder más tiempo con precauciones excesivas. Un sonido resonó desde algún lugar por encima de ellos. Pasos que cruzaban un piso superior. Los obreros se quedaron paralizados. Vivien inclinó la cabeza hacia arriba. Probablemente ratas o pájaros anidando en el ático. Añade el control de plagas a tu lista de prioridades inmediatas. Pero los pasos sonaban pesados, deliberados, humanos. El arquitecto se acercó a la puerta. Quizás deberíamos continuar esta inspección otro día. Con el equipo de seguridad adecuado y personal adicional. Haz lo que quieras, le dijo Vivien con frialdad. Me quedo. Esta es mi casa ahora. Me niego a que me asusten tablas crujientes y supersticiones. Subió las escaleras hacia la fuente del sonido. Los hombres no los siguieron. Vivien llegó al rellano del segundo piso y se detuvo. El pasillo se extendía en ambas direcciones, con puertas cerradas. El polvo cubría la alfombra, salvo un rastro. Marcas recientes, huellas recientes. Alguien había caminado hasta aquí. Alguien que no formaba parte de su grupo. Hola, soy Vivien. Soy la nueva propietaria. Están ustedes invadiendo propiedad privada. El silencio fue la respuesta. Siguió las huellas hasta una puerta al final del pasillo. Las huellas terminaban allí, como si quien las hubiera dejado simplemente se hubiera desvanecido. Vivien probó la manija. Estaba cerrada. Se quitó una horquilla del pelo y accionó el mecanismo con destreza. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió hacia adentro. La habitación contigua tenía muebles dispuestos con una precisión inquietante. No había ni una pizca de polvo sobre ellos. Velas con cera fresca reposaban en candelabros. Una taza de té, aún medio llena, descansaba sobre una mesita auxiliar. Alguien había estado viviendo aquí. Vivien entró con cuidado. La habitación se sentía cálida a pesar del frío general de la casa. Hacía poco que había ardido un fuego en la chimenea. Las cenizas aún conservaban un ligero calor. Sobre un escritorio había papeles cubiertos de una caligrafía elegante. Levantó la hoja superior y leyó palabras que la dejaron sin aliento. Eran documentos de propiedad, antiguos. Documentos relativos a la propiedad de Blackwood House de hacía 50 años. Documentos que incluían nombres que ella reconocía de su árbol genealógico. Y anotaciones al margen en tinta nueva. Observaciones recientes sobre derecho de propiedad y derechos de herencia. Cálculos sobre el valor de los terrenos. Preguntas sobre la legitimidad de ventas anteriores. Alguien había estado investigando el historial legal de la casa desde el interior del propio edificio. Vivien recogió los papeles rápidamente. Oyó pasos a sus espaldas. Se giró hacia la puerta. Pasillo vacío. Pero las huellas en el polvo habían cambiado. Nuevas marcas se alejaban de la habitación. Marcas que no existían momentos antes. Señora Blackwood, la voz del arquitecto resonó por las escaleras. Debemos insistir en marcharnos ya. Los hombres se niegan a continuar sin las medidas de seguridad adecuadas.
Vivienne guardó los documentos en su chaqueta y bajó. La mente le daba vueltas a las implicaciones. Alguien quería impedir la venta. Alguien con conocimiento del historial de la propiedad y sus complejidades legales. Alguien dispuesto a ocupar la casa en secreto para llevar a cabo sus planes. Llegó a la planta baja donde los hombres esperaban ansiosamente junto a la entrada. «Regresaremos mañana», anunció. «A las 8 en punto. Traigan todo el equipo y el personal que necesiten. Quiero que todas las habitaciones estén catalogadas y evaluadas esta semana». El arquitecto asintió con visible alivio. Salieron en fila a la luz del sol de la tarde, que se sentía más cálida de lo que debería. Mientras Vivienne cerraba la puerta principal con llave, echó un vistazo a las ventanas del segundo piso. Una sombra se movió tras los cristales polvorientos. Breve, casi imperceptible, pero definitivamente está ahí. Sonrió con frialdad. Si alguien creía poder ahuyentarla de su propiedad ancestral, había subestimado gravemente su determinación. Había superado obstáculos mucho peores que la superstición del pueblo y los intentos teatrales de apariciones fantasmales. Esta casa pertenecía a su familia. Volvería a ser propiedad de su familia, sin importar quién intentara impedirlo. Sin importar lo que estuvieran dispuestos a hacer. El tren matutino procedente de Londres solo transportó 6 pasajeros a la estación de St. Mary Mead. La señorita Jane Marple apareció en el andén con su pequeño bolso de viaje y su práctico abrigo. Respiró con placer el aire del pueblo. Las ciudades tenían su encanto, pero nada se comparaba con la claridad de la atmósfera rural. Su sobrina nieta Diana esperaba junto a la entrada de la estación. Joven, moderna, rebosante de esa energía inquieta que caracteriza a la generación actual. Saludó con entusiasmo. «Tía Jane, qué gusto que vinieras a visitarme», llamó Diana. «Te pido disculpas de antemano por lo terriblemente aburrido que te parecerá todo aquí». Miss Marple sonrió dulcemente. «Querida, siempre he pensado que los pueblos ofrecen las observaciones más interesantes sobre la naturaleza humana. Las ciudades son demasiado grandes para comprenderlas adecuadamente. Aquí, uno puede ver realmente cómo se comporta la gente». Caminaron hacia la cabaña de Diana por calles que Miss Marple conocía de sus visitas de niña. El carnicero seguía en su tienda de la esquina. La oficina de correos permanecía exactamente donde siempre había estado. Algunas cosas poseían una reconfortante permanencia. Pero algo se sentía diferente. Los aldeanos se movían con una tensión inusual. Las conversaciones se interrumpían bruscamente al paso de Miss Marple. Desde las ventanas, las miradas se clavaban en la escena con nerviosa intensidad. Diana se percató de la observación de su tía. «Te preguntas por el ambiente. Últimamente ha habido acontecimientos bastante dramáticos en relación con Blackwood House». El interés de la señorita Marple se agudizó. «Recuerdo esa propiedad de hace muchos años. La familia Blackwood la tuvo durante generaciones antes de venderla de forma bastante repentina». En efecto, Diana lo confirmó. Desde entonces ha estado vacía. Y a quienes han intentado comprarla, les han ocurrido cosas extraordinarias. 6 ventas fallidas en 18 meses. Cada vez, algo impide que se concrete la compra. El pueblo cree que la casa está maldita. «Qué conveniente», murmuró la señorita Marple. Diana miró a su tía con sorpresa. «¿Conveniente para quién?» «Eso dependería por completo de quién se beneficia al impedir las ventas», respondió la señorita Marple. «Las maldiciones suelen ser meras interferencias humanas disfrazadas de intervención sobrenatural. He descubierto que los fantasmas rara vez poseen las habilidades organizativas necesarias para un sabotaje constante». Llegaron a la cabaña de Diana, una construcción alegre con macetas de flores y recién pintada. Dentro olía a pan recién horneado y a cera de lavanda. Durante el té, Diana se explayó sobre los acontecimientos recientes. Describió cada compra fallida con un dramatismo exagerado. Los accidentes, los descubrimientos, las misteriosas complicaciones que surgieron justo en el peor momento. «Y ahora», concluyó Diana, «una mujer que dice ser pariente lejana de los Blackwood ha llegado con una cantidad absurda de dinero y una determinación absoluta de comprar la casa de inmediato. La señora Vivienne Blackwood, de Canadá, se comporta como si todo el pueblo estuviera poblado de supersticiosos». Miss Marple dejó su taza de té pensativa. «¿Alguien ha investigado su afirmación sobre el parentesco?» «No lo creo», admitió Diana. «Parece totalmente creíble. Ropa cara, modales refinados, riqueza evidente. ¿Por qué alguien dudaría de su identidad?» «En efecto», asintió la señorita Marple en voz baja. A la mañana siguiente,
Miss Marple dio su paseo habitual por el pueblo. Observaba todo con una expresión serena que ocultaba una aguda atención. El murmullo de los tenderos al oír mencionar Blackwood House, la forma en que algunos vecinos evitaban hablar de la propiedad, la tensión palpable en todas las conversaciones. Se detuvo frente a la oficina del agente inmobiliario. A través de la ventana, pudo ver a Harold Pemberton, encorvado sobre papeleo, con los hombros caídos, un hombre que cargaba con un peso mayor que el estrés laboral habitual. La puerta se abrió y apareció una mujer. Alta, elegante, irradiaba riqueza y seguridad. Pasó junto a Miss Marple sin siquiera saludarla, subió a un lujoso automóvil y condujo hacia las afueras del pueblo. La señorita Marple entró en el despacho. El señor Pemberton alzó la vista con cansancio. «¿Puedo ayudarle?» «Estoy de visita con mi sobrina nieta Diana Harmon», explicó Miss Marple. Ella mencionó la interesante situación de Blackwood House. «Recuerdo la propiedad de mi juventud y me preguntaba cuál sería su estado actual». La expresión de Pemberton osciló entre el alivio y la ansiedad. «La casa ya tiene contrato de compraventa. La señora Blackwood tiene previsto formalizar la compra este mes. Parece inmune a las preocupaciones que inquietaron a compradores anteriores». «¡Qué suerte!», dijo la señorita Marple. «Aunque me pregunto si la inmunidad a la preocupación podría resultar peligrosa en ocasiones. Algunas preocupaciones tienen su razón de ser». Pemberton estudió a la anciana que tenía delante. «¿Crees que las complicaciones anteriores no fueron una coincidencia? Creo que 6 ventas fallidas consecutivas sugieren o bien una desgracia extraordinaria o una intervención deliberada», respondió la señorita Marple, «y según mi experiencia, la intervención deliberada resulta mucho más común que la desgracia extraordinaria». «¿Pero quién se beneficiaría de impedir las ventas?», preguntó Pemberton con desesperación. «He analizado esta cuestión desde todos los ángulos. La familia Blackwood original vendió la propiedad voluntariamente. No existe ninguna herencia en disputa. No hay complicaciones legales que afecten la titularidad». Miss Marple ladeó ligeramente la cabeza. «¿Ha considerado quién podría beneficiarse no de ser el propietario de la casa, sino de mantenerla vacía?» Pemberton se quedó mirando. No lo había pensado de esa manera. «Las casas vacías cumplen funciones que las ocupadas no pueden», continuó la señorita Marple. «Almacenamiento, ocultamiento, reuniones privadas, actividades que requieren aislamiento. Una propiedad vacía puede resultar muy útil para asuntos que es mejor mantener ocultos». Ella le dio las gracias a Pemberton y se marchó, dejándolo mirándola fijamente con una comprensión cada vez más profunda. Esa tarde, Miss Marple concertó un encuentro casual con el vicario a la salida de la iglesia. El reverendo Ashby estaba al tanto de todo lo ocurrido en St. Mary Mead y, lo que es más importante, sabía qué información era relevante. «La familia Blackwood se marchó de forma repentina hace 10 años», mencionó la señorita Marple. «No recuerdo haber oído el motivo». El vicario miró a su alrededor con nerviosismo. Había rumores, nada probado, claro está, preguntas sobre irregularidades financieras, insinuaciones de conflictos familiares por la herencia. El anciano murió de forma inesperada, y sus hijos vendieron la casa inmediatamente después, sin siquiera vaciarla adecuadamente. «Qué extraño», observó la señorita Marple. «Y desde entonces nadie de la familia ha mostrado interés». «Hasta ahora», corrigió el vicario. «Aunque debo decir que la señora Vivienne Blackwood me parece bastante distinta de los familiares que recuerdo. Menos afectuosa, quizá, más calculadora». La señorita Marple regresó a la cabaña de Diana con mucho en qué pensar. Alguien había mantenido vacía la mansión Blackwood mediante elaboradas intervenciones. Alguien con recursos, conocimientos y determinación. Alguien que lo había logrado repetidamente hasta la llegada de Vivienne Blackwood. Y ahora Vivienne siguió adelante a pesar de todas las advertencias. Dos fuerzas que chocan con consecuencias inevitables. Miss Marple ya había presenciado colisiones similares. Rara vez terminaban sin daños. Daños frecuentemente mortales. La fecha de finalización llegó con una niebla inusual. Atravesó St. Mary Mead como algo vivo, oscureciendo las calles y amortiguando los sonidos. El pueblo se desvaneció en una gris nada. Solo la aguja de la iglesia permanecía visible sobre la oscuridad. Harold Pemberton llegó a su oficina antes del amanecer. Su escritorio estaba repleto de documentos, contratos que requerían firmas finales, papeles de transferencia pendientes de autorización.
Todo lo necesario para concretar la venta que lo había atormentado durante 18 meses. La señora Blackwood tenía previsto llegar a las 9 en punto. A las 8:30 sonó el teléfono. Pemberton abrió la puerta y oyó a la asistente del abogado tartamudear disculpas. El señor Fletcher se había retrasado en Londres debido a accidentes de tráfico causados por la niebla. Le era imposible llegar a St. Mary Mead antes del mediodía. Pemberton sintió un presentimiento familiar. Otro retraso, otra complicación. El patrón se repitió una vez más. Llamó por teléfono a Blackwood House, donde Vivien se había instalado temporalmente a pesar de que la propiedad aún no era suya legalmente. El teléfono sonó sin parar, sin que nadie contestara. A las 9:15 Pemberton caminó entre la niebla hacia la finca. Algo no le cuadraba. El aire le oprimía con una pesadez física. Sus pasos resonaban de forma extraña, como si la niebla reflejara el sonido sobre sí misma. Las puertas estaban abiertas. El coche de Vivien estaba aparcado en la entrada con la puerta del conductor entreabierta. Su bolso estaba sobre el asiento del copiloto, con su contenido esparcido sobre la tapicería de cuero. Pemberton se acercó a la entrada de la casa. Aquella puerta también estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la brisa que no podía sentir. «Señora Blackwood», llamó, «nuestra cita se ha retrasado. Vine a informarle personalmente». Silencio. Entró en el vestíbulo. Habían quitado las fundas protectoras de los muebles. Las paredes estaban llenas de cajas con objetos que Vivien había traído para mudarse de inmediato. Había dado por hecho la venta, mudándose incluso antes de firmar los papeles. «Señora Blackwood», Pemberton lo intentó de nuevo. Un sonido le llegó desde el interior de la casa. Débil, irregular, como el susurro de una tela o el aliento que se escapa. La siguió a través de habitaciones que parecían más oscuras de lo normal. La niebla se cernía sobre las ventanas, volviéndolas opacas. Incluso con las luces interiores encendidas, las sombras se acumulaban en los rincones con una profundidad antinatural. El sonido lo condujo a la biblioteca. Estanterías que llegaban hasta el techo estaban repletas de libros que nadie había leído en una década. Un escritorio frente a la chimenea, papeles esparcidos por su superficie. Y Vivien Blackwood se desplomó en el suelo. Yacía retorcida en un ángulo imposible. Sus ojos miraban al vacío. Su boca permanecía abierta en un último gesto de protesta. Una mano se extendía hacia el escritorio, como intentando alcanzar algo que estaba justo fuera de su alcance. Pemberton retrocedió tambaleándose. Su mente se negaba a procesar lo que veían sus ojos. Esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando la venta finalmente se había concretado. Se obligó a acercarse. Le tomó el pulso a pesar de la evidente muerte. Sintió la piel fría, lo que confirmó sus peores temores. Ella se había ido. Salió corriendo de la casa, adentrándose en la niebla que ahogó sus gritos de pánico. Los aldeanos emergieron lentamente de la bruma gris, atraídos por el alboroto. El agente llegó con una pausada reticencia, como si hubiera previsto precisamente esa llamada. Al mediodía, la casa se llenó de presencia oficial. El agente Williams examinó la escena con meticulosidad metódica. El doctor Haydock inspeccionó el cuerpo con profesional imparcialidad. Miss Marple llegó con Diana, atraída por los chismes del pueblo que se extendieron más rápido que la niebla. Observaba desde la puerta mientras los funcionarios trabajaban. Sus ojos lo catalogaban todo: los papeles esparcidos, la silla volcada, la peculiar disposición de los objetos sobre el escritorio. La expresión de Vivien se congeló. «Causas naturales», anunció finalmente el doctor Haydock. «Insuficiencia cardíaca». El impacto de entrar en una casa fría en una mañana húmeda. El esfuerzo de mover cajas. Tal vez afecciones preexistentes. Desafortunado, pero difícilmente sospechoso. El agente Williams asintió en señal de aprobación. Trágico accidente. La casa se ha cobrado otra víctima, aunque esta vez por mera casualidad y no por sabotaje. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos captaron detalles que otros pasaron por alto. La taza de té sobre el escritorio, aún con líquido. El libro sacado de un estante cercano, abierto por una página concreta. La forma en que la mano extendida de Vivien apuntaba, no al azar, sino hacia un documento en particular. Diana tocó el brazo de su tía. «Volvemos a casa, aquí no podemos hacer nada». En un instante, la señorita Marple respondió en voz baja. Se acercó al escritorio mientras los funcionarios se ocupaban de retirar el cuerpo. Su mano no tocó nada,
pero su mirada examinó el documento que Vivien había extendido. Escritura de propiedad. Muy antigua. Data de mediados del siglo XIX. Detalla límites de terreno que difieren significativamente de los registros actuales. Y anotaciones al margen escritas a mano, sin falta. Probablemente de Vivien. Cálculos y preguntas. Observaciones sobre las implicaciones legales. Alguien se aclaró la garganta detrás de ella. Miss Marple se giró y vio al agente Williams observándola con cierta suspicacia. ¿Puedo ayudarla en algo? Simplemente la curiosidad de una anciana, dijo la señorita Marple con una dulce sonrisa. Conocí a la familia Blackwood hace muchos años. Es triste ver cómo su legado termina en circunstancias tan desafortunadas. En efecto, Williams estuvo de acuerdo. Aunque quizá ahora la casa por fin descanse. Ya no queda ningún comprador que perturbe lo que sea que habite allí. Miss Marple estudió su rostro con detenimiento. ¿Usted cree que la casa misma es responsable? El agente se removió incómodo. Creo que esta propiedad ha demostrado ser peligrosa para cualquiera que intente poseerla. Si se trata de algo sobrenatural o de una mera coincidencia trágica, poco importa. El resultado es el mismo: muerte y desastre para aquellos lo suficientemente insensatos como para intentarlo. Miss Marple regresó a la cabaña de Diana en medio de una niebla persistente. Su mente organizaba las observaciones en patrones. Las posibilidades se formaban y se reformaban como la cambiante bruma gris que las rodeaba. Vivien Blackwood no había muerto por causas naturales. Alguien la había asesinado. Y que alguien lo había hecho con un método lo suficientemente ingenioso como para engañar tanto al médico como al agente de policía. Pero no lo suficientemente astuto como para engañar a una anciana que comprendía que el mal rara vez requería una explicación sobrenatural. La naturaleza humana proporcionaba motivación suficiente para cualquier crimen. La cuestión era qué naturaleza humana había actuado en función de qué motivación en este caso particular. Miss Marple tenía la intención de descubrir la respuesta antes de que alguien más muriera persiguiendo Blackwood House. La investigación concluyó en 48 horas. El Dr. Haydock testificó sobre la insuficiencia cardíaca. El agente Williams describió la escena como compatible con una muerte natural. El forense dictaminó que la muerte fue accidental y causada por una emergencia médica. Nadie mencionó el asesinato. Miss Marple presenció el juicio desde la galería pública. Tejía sin cesar mientras se desarrollaban los testimonios. Pero sus agujas se detenían en los momentos cruciales cuando los testigos describían el hallazgo del cuerpo, cuando los funcionarios descartaban elementos sospechosos, cuando se anunciaba el veredicto con eficiencia burocrática. Diana acompañó a su tía desde el juzgado. Pobre mujer. Vino desde tan lejos para reclamar la propiedad familiar y murió antes de completar la compra. Una verdadera tragedia. Miss Marple emitió un sonido ambiguo. Me pregunto qué pasará ahora con la casa. Supongo que hay que devolvérselo a su anterior dueño, respondió Diana. Aunque no me imagino que nadie intente comprarlo después de este séptimo fracaso. La historia de la maldición se ha vuelto demasiado conocida. Las maldiciones ofrecen explicaciones convenientes para muertes inoportunas, observó Miss Marple. Desalientan la investigación y fomentan la aceptación, muy útiles para quienes desean ocultar acciones deliberadas. Esa noche, Miss Marple visitó el despacho del abogado. El señor Fletcher había regresado de Londres con archivos que relataban la historia de la propiedad de Blackwood House a lo largo de 3 siglos. La recibió con una cortesía sorprendida. Señorita Marple, no esperaba visitas a estas horas. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy investigando la historia local para mi sobrina nieta, explicó la señorita Marple con naturalidad. La familia Blackwood figura prominentemente en los registros del pueblo. Espero comprender mejor sus propiedades. Fletcher dudó antes de sacar una carpeta gruesa. El historial de propiedad es bastante complejo. Múltiples disputas de herencia a lo largo de los años, varios testamentos impugnados. La propiedad pasó por varias ramas familiares, según normas de sucesión bastante enrevesadas. La señorita Marple examinó los documentos con aparente desinterés. ¡Qué fascinante! Y cuando la familia vendió la propiedad hace 10 años, todas las reclamaciones se resolvieron satisfactoriamente. La expresión de Fletcher se tensó casi imperceptiblemente. La venta la gestionó mi predecesor. Di por sentado que todos los asuntos legales se habían resuelto correctamente. Sin embargo, los últimos acontecimientos me han llevado a revisar esos archivos con más detenimiento. Extendió unos papeles sobre su escritorio. Miren esto. El documento original de compraventa de hace 10 años,
firmado por los 3 hermanos Blackwood, tras la muerte de su padre, se repartieron las ganancias a partes iguales y rompieron todo vínculo con la propiedad. La señorita Marple examinó las firmas. 3 hermanos. ¿No eran 4 los hijos de la familia? Fletcher asintió lentamente. 4. En efecto, la hija menor no participó en la venta. Su nombre no figura en ningún registro de la transacción. ¡Qué peculiar!, murmuró la señorita Marple. Había fallecido en ese momento. Fletcher presentó otro documento. Ahí es donde todo se vuelve confuso. No encuentro ningún certificado de defunción, ni una renuncia formal a los derechos de herencia. Simplemente desapareció de la documentación legal, como si nunca hubiera existido. Las agujas de la señorita Marple se movían con renovado propósito. Su nombre era Vivienne, dijo Fletcher en voz baja. Vivienne Blackwood. Tendría unos 50 años si aún viviera. El mismo nombre que la mujer que murió, observó la señorita Marple. Fletcher la miró a los ojos con comprensión, precisamente, lo cual plantea interrogantes bastante inquietantes sobre su identidad y motivación. La mujer que intentó comprar la casa Blackwood afirmaba ser una pariente lejana canadiense, pero ¿y si en realidad fuera la hija desaparecida que regresaba para reclamar una propiedad que creía suya por derecho? Eso explicaría su determinación, asintió la señorita Marple, y posiblemente motivaría a otros a impedir su éxito. Los 3 hermanos que vendieron la casa sin duda se opondrían a su reaparición, continuó Fletcher. Obtuvieron una ganancia considerable con esa venta. Si la hermana desaparecida cuestionara su legitimidad, podrían perderlo todo. La señorita Marple asimiló esta información mientras sus agujas de tejer tintineaban rítmicamente. Los hermanos siguen en contacto con Sten Mary Maid. Fletcher consultó sus notas. Un hermano vive en Bath. El otro emigró a Australia. Pero la hermana mediana, Charlotte Blackwood, se casó con un hombre del pueblo y reside a las afueras. Ahora se llama Charlotte Pemberton y es la esposa del agente inmobiliario Harold Pemberton. Las agujas dejaron de moverse. Qué conveniente que el señor Pemberton se encargara de las 6 ventas fallidas anteriores, dijo la señorita Marple en voz baja. Y qué interesante que su esposa pueda perder una fortuna considerable si la venta original se impugna con éxito. Fletcher se recostó en su silla. ¿Usted cree que Charlotte Pemberton saboteó las compras anteriores para mantener la casa vacía y sin reclamar? Miss Marple retomó su labor de tejer. Creo que mantener una propiedad sin vender perpetúa la ambigüedad en su titularidad. Mientras nadie concrete la compra, nadie cuestiona la legitimidad de la venta original. Pero cuando aparece alguien que afirma ser el heredero desaparecido, la situación se torna mucho más peligrosa para quienes se beneficiaron de su ausencia. Fletcher recogió sus papeles con movimientos decisivos. Debo contactar con las autoridades inmediatamente. Si Vivienne Blackwood fue asesinada para proteger la venta ilegal de su herencia, entonces el agente Williams debe reabrir la investigación. Miss Marple le tocó el brazo con suavidad. Quizás sea mejor esperar a tener toda la información. Los asesinos que han tenido éxito una vez suelen delatarse con sus acciones posteriores. Si los alertamos antes de tiempo, podrían ocultar pruebas que aún no hemos descubierto. Fletcher vaciló, pero si Charlotte Pemberton mató a Vivienne, aún puede dañar a otros. Sospecho que Charlotte simplemente orquestó las anteriores interrupciones en la venta, dijo Miss Marple. El asesinato requiere otra motivación y capacidad. Alguien más acabó con la vida de Vivienne. Alguien con más que perder que dinero. Se desvaneció en la oscuridad que había reemplazado la niebla vespertina. El pueblo dormía en paz, ajeno a que su última muerte era consecuencia de la codicia del pasado y de antiguas traiciones. Miss Marple pasó junto a tiendas cerradas y casas silenciosas. La mansión Blackwood se alzaba imponente contra el cielo nocturno en las afueras del pueblo. No había luces encendidas en sus ventanas. Ningún movimiento perturbaba su quietud. Pero alguien había estado viviendo allí en secreto. Alguien que investigaba documentos de propiedad y hacía un seguimiento de las disputas de propiedad. Alguien que podría haber sido la mismísima Vivienne Blackwood, investigando antes de anunciar su presencia. O este alguien completamente distinto, con una agenda diferente y un propósito más oscuro. Mañana registrará la casa a fondo. Esta noche reflexionará sobre lo que los asesinatos revelaron acerca de quienes los cometieron. Porque la señorita Marple entendía que el veneno era un arma de mujer, pero esta muerte parecía algo completamente distinto. Miss Marple llegó a Blackwood House al amanecer sobre el pueblo,
Las puertas permanecieron sin llave desde la muerte de Vivien. Nadie había reclamado la autoridad para asegurar la propiedad. Existía en un limbo legal, sin pertenecer a nadie y protegida únicamente por su reputación. Llevaba un bastón y un bolso grande con objetos que preveía necesitar. Diana se había ofrecido a acompañarla, pero la señorita Marple declinó. Algunas investigaciones requerían soledad y la capacidad de moverse sin dar explicaciones. La puerta principal cedió ante una ligera presión. Dentro olía a polvo y a algo más fuerte. Restos de productos químicos. Quizás la habían limpiado recientemente, aunque la mugre acumulada sugería lo contrario. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas sucias, creando figuras geométricas sobre las tablas del suelo deformadas. Los muebles seguían donde Vivien los había colocado durante su breve estancia. Las cajas, medio desempaquetadas, aún cubrían las paredes. La historia de Miss Marple comenzó en la biblioteca donde se había descubierto el cadáver. Examinó el escritorio metódicamente. Los papeles seguían tal como los habían dejado los funcionarios tras una inspección superficial. Escrituras de propiedad, árboles genealógicos, correspondencia legal que abarcaba décadas. Vivien había reunido una documentación exhaustiva sobre la historia de la propiedad de Blackwood. Una carta llamó la atención de la señorita Marple. La había escrito 50 años antes el patriarca de la familia a su hija menor. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía legible. Mi queridísima Vivien, decía, solo tú comprendes por qué esta casa tiene una importancia que trasciende el valor monetario. Guarda sus secretos como yo los he guardado. No confíes a nadie lo que yace debajo. Tu padre que te ama profundamente. ¿Debajo de qué?, se preguntó la señorita Marple. Recorrió las habitaciones de la planta baja con cautela. La cocina mostraba señales de uso reciente. Una lata de galletas estaba abierta sobre la encimera. Las tazas de té estaban lavadas y apiladas ordenadamente. Alguien había cocinado allí la semana anterior. El salón tenía muebles cubiertos con sábanas y retratos que observaban desde las paredes. Miss Marple examinó los cuadros con detenimiento. Los antepasados de Balwood le devolvieron la mirada con expresiones que iban desde la severa desaprobación hasta la sutil diversión. Un retrato parecía distinto. Estaba ligeramente torcido. Las manchas de polvo sugerían que había sido movido recientemente y luego recolocado de forma imperfecta. La señorita Marple apartó el marco de la pared. Detrás, una pequeña caja fuerte estaba empotrada en el yeso. Una instalación moderna en una casa antigua. La puerta estaba abierta, con la cerradura forzada con destreza profesional. Vacío ahora. Pero los arañazos recientes alrededor del mecanismo indicaban que habían accedido recientemente. Alguien había abierto la caja fuerte hacía pocos días. Posiblemente horas antes de que Vivien muriera. Lo había descubierto ella misma, o alguien más había entrado primero. La señorita Marple volvió a colocar el retrato y subió las escaleras. El pasillo del segundo piso se extendía en ambas direcciones. Puertas cerradas ocultaban espacios desconocidos. Probó cada manija sistemáticamente. La mayoría de las habitaciones tenían muebles abandonados y papel pintado descolorido. Nada destacable, nada revelador. Luego llegó a la habitación cerrada al final del pasillo. La habitación donde Vivien había descubierto a alguien viviendo en secreto. La cerradura aún mostraba los desperfectos de cuando Vivien la había forzado. Miss Marple entró con cuidado. El espacio era tal y como lo describía la inmobiliaria. Los muebles del dormitorio estaban dispuestos con precisión. Había objetos personales que sugerían una larga estancia. Pero ahora todo había desaparecido. El escritorio estaba vacío. La taza de té había desaparecido. Incluso las cenizas habían sido retiradas de la chimenea. Alguien había eliminado toda evidencia de que alguien hubiera estado habitado. Miss Marple se arrodilló con dificultad para examinar el suelo bajo el escritorio. Unas leves marcas recorrían la madera, donde habían reposado papeles durante largos periodos. Pasó los dedos por las hendiduras, palpando formas que sugerían documentos apilados. Un destello captó su atención. Encajada entre las tablas del suelo, había una pequeña llave, de latón, antigua, del tipo que se usaba para baúles o cajas fuertes, no para puertas. Miss Marple se lo guardó en el bolsillo y continuó buscando. El tercer piso resultó más difícil de alcanzar. Las escaleras estaban podridas en algunos tramos, lo que requería un ascenso cuidadoso. Pero la curiosidad la impulsó a subir a pesar de las dificultades físicas. El ático se extendía bajo techos inclinados,
Generaciones de pertenencias de Blackwood se desmoronaban en montones olvidados. Baúles, cajas y muebles considerados indignos de ser exhibidos. Miss Marple abrió los baúles metódicamente, ropa de distintas décadas, libros, fotografías, cartas atadas con cintas. Uno de los maleteros estaba cerrado con llave. Sacó la llave de latón de su bolsillo. Se deslizó suavemente dentro del mecanismo. Dentro había documentos envueltos en hule para protegerlos. Miss Marple los desenvolvió con pulso firme. Certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, actas de defunción, toda una historia familiar recopilada con un detalle obsesivo. Y debajo papeles de naturaleza completamente distinta. Registros bancarios que muestran depósitos que no coinciden con los ingresos de la empresa familiar. Correspondencia con entidades extranjeras sobre transacciones que conviene mantener ocultas. Pruebas de operaciones de contrabando que se llevaron a cabo a través de Blackwood House durante 3 generaciones. La casa no había sido simplemente un hogar familiar. Había servido como almacén y punto de distribución de mercancías ilegales, mercancías valiosas que siguieron generando beneficios mucho después de que el negocio familiar oficial cesara. Alguien continuó con esas operaciones incluso después de que la familia vendiera la propiedad. La casa vacía ofrecía la tapadera perfecta para actividades que requerían secreto y aislamiento. Y cuando Vivienne regresó amenazando con revelarlo todo, resultó que alguien la había matado para proteger su organización criminal. La señorita Marple oyó pasos abajo. Cerró el baúl rápidamente y se dirigió hacia la escalera del ático. Voces llegaban desde arriba. Varias personas entraban en la casa. Buscaban metódicamente como ella lo había hecho. Buscaba la misma evidencia que acababa de descubrir. Tenía que irse antes de que la encontraran. Una anciana sola con pruebas de asesinato se convertiría en la próxima víctima en lugar de la solución al misterio. Miss Marple bajó con la mayor discreción que su edad le permitía. Las voces provenían ahora del segundo piso. Voces de hombres, toscas e impacientes. Llegó a la planta baja y se dirigió hacia la entrada principal. Una figura le bloqueó el paso. Harold Pemberton estaba de pie en el vestíbulo. Su expresión combinaba sorpresa y algo más sombrío. Señorita Marple, dijo lentamente. No esperaba encontrarla aquí. Técnicamente, la casa está fuera de los límites hasta que se resuelvan los asuntos legales. Simplemente estaba satisfaciendo mi curiosidad histórica, respondió Miss Marple con calma. Las casas antiguas suelen revelar información fascinante sobre el desarrollo de los pueblos. Pemberton se acercó. No deberías estar aquí sola. La propiedad no es segura. Tiene daños estructurales. ¿Entiendes? Hay peligros potenciales por todas partes. En efecto, la señorita Marple coincidió. Aunque he descubierto que los aspectos más peligrosos de esta casa no tienen nada que ver con la arquitectura. El rostro de Pemberton se endureció. Hay indicios de que alguien ha estado utilizando esta propiedad para fines ajenos a la vivienda, declaró la señorita Marple. Indicios que podrían explicar por qué tantas ventas han fracasado. Indicios que explican sin duda por qué la señora Blackwood falleció antes de completar la compra. Las voces del piso de arriba se hicieron más fuertes. Bajando. Pemberton miró hacia las escaleras y luego a la señorita Marple. Debe marcharse inmediatamente. Vaya a casa y olvide todo lo que cree haber descubierto. Esta situación es mucho más complicada y peligrosa de lo que puede imaginar. Al contrario, dijo Miss Marple con suavidad. Lo entiendo perfectamente. Su esposa saboteó ventas anteriores para proteger el fraude familiar. Pero alguien más ha estado utilizando la casa vacía para actividades delictivas. Cuando Vivienne amenazó con ambos planes a la vez, firmó su propia sentencia de muerte. La única pregunta que queda es cuál de los dos delitos le costó la vida. ¿El fraude de herencia o el contrabando? La mano de Pemberton se movió hacia el bolsillo de su chaqueta. Miss Marple alzó levemente su bastón. Antes de que tomen decisiones desafortunadas, deben saber que ya he informado a otros de mi destino esta mañana. Si no regreso en 1 hora, el agente Williams vendrá a buscarme con suma urgencia y sospecha. Se oyeron pasos en el rellano superior. 2 hombres descendieron, individuos de aspecto rudo que claramente no pertenecían a la sociedad del pueblo. Los hombros de Pemberton se desplomaron. Nunca quise que nadie muriera. Solo quería proteger a Charlotte de los errores de su familia. Pero todo se descontroló. El asesinato suele hacerlo, observó la señorita Marple. Ahora bien, ¿discutimos esta situación con las autoridades competentes, o prefiere que estos señores tomen decisiones sobre nuestro futuro inmediato?
El agente Williams llegó a Blackwood House 20 minutos después con 2 agentes de la policía del condado. Encontraron a la señorita Marple sentada tranquilamente en el salón. Harold Pemberton ocupaba una silla cercana con semblante derrotado. Los 2 hombres rudos habían desaparecido por una puerta trasera antes de que llegaran las autoridades. Williams observó la escena con una frustración apenas disimulada. Señorita Marple, he recibido un mensaje bastante alarmante. Necesita ayuda inmediata. Algo sobre asesinato, contrabando y fraude de herencia. Todo correcto, confirmó la señorita Marple. Aunque sospecho que apenas hemos empezado a comprender la complejidad de las actividades delictivas que giran en torno a esta propiedad. Explicó sus hallazgos metódicamente. La caja fuerte oculta, la ocupación secreta, el baúl que contenía décadas de registros de negocios ilegales, el regreso del heredero desaparecido que amenazaba simultáneamente a múltiples organizaciones criminales. Williams escuchó con creciente alarma. ¿Está usted sugiriendo que Harold Pemberton asesinó a Vivienne Blackwood? Pemberton negó débilmente con la cabeza. No la maté, lo juro por todo lo que amo. Interrumpí ventas anteriores para proteger a Charlotte, sí, pero jamás lastimé físicamente a nadie. Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó Williams. Esa sigue siendo la pregunta, dijo la señorita Marple. El señor Pemberton ha estado protegiendo a su esposa de acusaciones de fraude de herencia, pero otros han estado utilizando esta casa para operaciones de contrabando que se remontan a muchos años antes de la venta de la propiedad familiar. Dichas operaciones continuaron después de que la casa quedara vacía, precisamente porque su desocupación proporcionaba la cobertura ideal. Williams sacó su cuaderno. ¿Qué clase de contrabando? Miss Marple señaló las escaleras. El ático contiene abundante documentación, objetos de arte, joyas, antigüedades, artículos robados de propiedades por toda Inglaterra y trasladados a través de este lugar a compradores continentales. La familia Blackwood inició el negocio hace generaciones. Alguien lo ha mantenido desde entonces. ¿Pero quién?, preguntó Williams. La familia vendió la propiedad y se dispersó. ¿En serio?, replicó la señorita Marple. ¿O acaso algunos miembros de la familia fingieron marcharse mientras en realidad permanecían cerca, utilizando la casa vacía para seguir lucrándose ilícitamente? Charlotte, susurró Pemberton. ¿Crees que Charlotte ha estado al frente de la operación de contrabando? Creo que varias personas han estado al frente de las distintas operaciones, corrigió Miss Marple. Su esposa probablemente se centró en impedir las ventas legítimas que pudieran desenmascarar la transacción fraudulenta original. Pero otra persona gestionaba el negocio del contrabando. Alguien con otras prioridades y muchos menos escrúpulos. La puerta principal se abrió. Charlotte Pemberton entró con bolsas de la compra y expresión de sorpresa. Harold, vi coches de policía fuera. ¿Qué ha pasado ahora? Se detuvo al ver a la señorita Marple. Has estado extraordinariamente ocupada, Charlotte, dijo Miss Marple con dulzura. Sabotear 6 ventas de propiedades consecutivas requiere dedicación e ingenio. Realmente impresionante, si se obvian las implicaciones éticas. Charlotte dejó sus maletas lentamente. Protegí lo que mi padre construyó. Trabajó toda su vida para consolidar la posición de nuestra familia. Me negué a que todo se derrumbara por las tardías reclamaciones de una hermana desaparecida. Su hermana Vivienne, aclaró Miss Marple, que en realidad no estaba desaparecida, simplemente había sido excluida de la venta ilegal de su legítima herencia. El rostro de Charlotte se endureció. Vivienne había abandonado a la familia hacía décadas. Perdió sus derechos por su ausencia y silencio. La propiedad pertenecía a quienes permanecían allí y la mantenían. ¿Se refiere a mantener las operaciones de contrabando?, interrumpió Williams. Miss Marple ha encontrado pruebas de una extensa actividad delictiva. Charlotte pareció genuinamente sorprendida. Contrabando. No sé nada de contrabando. Simplemente me aseguré de que la casa permaneciera sin vender hasta que prescribieran las cuestiones legales sobre los derechos de Vivienne. Entonces, ¿quién ha estado utilizando la propiedad para el almacenamiento y la distribución de actividades delictivas?, insistió Williams. Antes de que Charlotte pudiera responder, se oyeron pasos pesados desde arriba. Varias personas se movían con determinación. Los hombres rudos habían regresado. Y habían traído refuerzos. 5 figuras bajaron las escaleras. Hombres de clase trabajadora con expresiones peligrosas. Hombres acostumbrados a la violencia y sin escrúpulos ante las consecuencias legales. El líder sonrió sin calidez.
Parece que tenemos un problema. Mucha gente está descubriendo cosas que sería mejor dejar ocultas. Hay muchos cabos sueltos que necesitan una solución definitiva. Williams intentó sacar su arma. Estás entrando sin permiso en la escena de un crimen. Te sugiero que te marches inmediatamente. El hombre se rió. Este ha sido nuestro lugar de origen durante 30 años, mucho antes de que ninguno de ustedes empezara a husmear. Mantuvimos operaciones rentables con 3 propietarios distintos. No vamos a abandonar nuestra inversión porque una anciana haya encontrado papeles viejos. Miss Marple lo observó con interés. ¿Usted mató a Vivienne Blackwood? Claro que sí, respondió con naturalidad. Iba a sacarlo todo a la luz, comprar la casa, registrarla a fondo, encontrar nuestros trasteros y los registros de distribución. No podíamos permitirlo. Así que encontramos una solución definitiva a un problema temporal. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó la señorita Marple. El doctor Haydock no encontró indicios de crimen. El hombre se encogió de hombros. El veneno adopta muchas formas. Algunos dejan rastros, otros imitan a la perfección causas naturales, sobre todo cuando la víctima padece una afección cardíaca preexistente. Algo que hemos comprobado mediante una investigación exhaustiva. Investigaste su historial médico, dijo Williams lentamente. Investigamos a cualquiera que amenace nuestro negocio, confirmó el hombre. Vivienne lo puso fácil. Habló con los médicos del pueblo sobre sus problemas de salud. Mencionó la medicación para el corazón que necesitaba. Fue sencillo introducir una sustancia que provocara un paro cardíaco fatal sin dejar rastro. ¿Dónde administraste el veneno?, preguntó la señorita Marple. La taza de té, dijo. La dejó en el escritorio antes de que ella llegara esa mañana. Bebió mientras leía documentos. Murió en cuestión de minutos. Observamos desde el pasillo para asegurarnos de que todo saliera bien. Luego nos fuimos antes de que llegara el agente inmobiliario. Williams hizo un gesto a sus agentes. Arresten a estos hombres inmediatamente. Acaban de confesar un asesinato premeditado. La sonrisa del líder se ensanchó. ¿Crees que confesaríamos si pensáramos dejarte ir? Esta casa ha guardado secretos durante generaciones. Unos cuantos cuerpos más no cambiarán nada. Sacó una pistola de su chaqueta. Los agentes desenfundaron sus armas simultáneamente. Punto muerto. Miss Marple permaneció sentada con calma. Antes de que estalle la violencia, quizá debería mencionar que hay más agentes de policía rodeando la propiedad. Preveía posibles complicaciones y solicité refuerzos antes de entrar. Han estado escuchando toda la conversación desde posiciones estratégicas en el exterior. El líder entrecerró los ojos. Estaba fanfarroneando. Una voz resonó desde afuera. Soy el inspector Marsh del condado. La propiedad está rodeada. Entreguen sus armas y salgan con las manos a la vista. Tienen 30 segundos para obedecer. Los contrabandistas intercambiaron miradas. Su líder maldijo con saña. Parece que la anciana nos ganó la partida, murmuró. Suelten las armas. Muchachos, mejor vivos en la cárcel que muertos en esta casa maldita. Se rindieron sin ofrecer más resistencia. Williams supervisó las detenciones, mientras otros agentes entraban para asegurar la zona. Charlotte y Harold Pemberton fueron detenidos por su participación en el sabotaje de la venta y el fraude de herencia. El inspector Marsh se acercó a la señorita Marple con un respeto a regañadientes. El agente Williams dijo que usted le había advertido del peligro potencial. Sugirió que posicionáramos a los agentes antes de que comenzara el enfrentamiento. Esa previsión probablemente salvó varias vidas hoy. Es simple reconocimiento de patrones, replicó Miss Marple. Los criminales que han matado una vez suelen volver a matar cuando se ven amenazados con ser descubiertos. Es mejor anticiparse a la violencia que reaccionar ante ella. ¿Cómo sabías que iban a confesar?, preguntó Marsh. No lo sabía, admitió la señorita Marple. Pero los criminales arrogantes a menudo no pueden resistir la tentación de explicar su astucia, y confesar creyendo que no habrá consecuencias suele llevar a una confesión que sí las trae. Recogió su bolso y se puso de pie con cuidado. Ahora, si me disculpan, debo regresar a casa. Mi sobrina nieta estará preocupada por mi prolongada ausencia. Williams la acompañó hasta la cabaña de Diana. En la puerta del jardín se detuvo. Señorita Marple, ¿cómo dedujo todo esto a partir de pistas dispersas? Las conexiones entre el fraude de herencias y el contrabando, las distintas organizaciones criminales que operaban en paralelo, el método específico del asesinato. Miss Marple sonrió con dulzura. Los pueblos no son más que versiones en miniatura del mundo, constable, y la naturaleza humana
se mantiene sorprendentemente constante, independientemente de la escala. La codicia motiva, la desesperación destruye, y los secretos mantenidos mediante la violencia inevitablemente se derrumban bajo su propio peso. Entró en la cabaña donde Diana la esperaba con té y preguntas ansiosas. Afuera, la mansión Blackwood volvía a estar vacía. Pero esta vez el vacío se sentía distinto, purificado, tal vez, o simplemente agotado tras décadas de servir a fines criminales. En cualquier caso, la casa podría finalmente venderse legalmente. Y tal vez finalmente descansar. La señorita Marple no durmió bien aquella noche. Yacía en la habitación de invitados de Diana, escuchando el viento sacudir las ventanas. Su mente repasaba los sucesos del día con creciente inquietud. Sentía que algo faltaba. Algo importante permanecía oculto bajo la superficie de una aparente resolución. Los contrabandistas confesaron fácilmente. Quizás demasiado fácilmente. Los criminales que llevaban 30 años operando con éxito no solían rendirse tan fácilmente. Desde luego, no confesaban asesinatos mientras contaban con armas y superioridad numérica. A menos que confesaran para proteger a otra persona. O para ocultar una verdad completamente distinta. Miss Marple se levantó antes del amanecer y preparó té en la cocina de Diana. Repasó mentalmente sus notas sobre la muerte de Vivienne Blackwood, la taza de té sobre el escritorio, el veneno que simulaba un fallo cardíaco, la conveniente confesión de los hombres que se atribuyeron la responsabilidad. Pero varios detalles inquietaban su mente cuidadosa. Vivienne llevaba semanas investigando la casa antes de su muerte. Vivía en secreto en la habitación del segundo piso, documentando la historia de la propiedad y las complicaciones legales. No habría aceptado té de desconocidos. No habría bebido nada que no hubiera preparado ella misma. La taza de té debió de provenir de alguien en quien ella confiaba. Miss Marple se vistió y caminó hacia el pueblo antes de que abrieran las tiendas. El aire matutino estaba helado, pero la helada se disiparía al mediodía. Pasó frente a la iglesia donde el reverendo Ashby estaba abriendo las puertas. «Buenos días, señorita Marple», dijo. «Hoy me he levantado temprano». «Las viejas costumbres persisten», respondió ella. «Reverendo, ¿puedo preguntarle sobre la familia Blackwood? Usted mencionó haberlos conocido antes de que vendieran la propiedad». Se detuvo en los escalones de la iglesia. En efecto, una familia trágica sin duda. 4 hijos, pero solo 3 parecían haber heredado la calidez de su padre. La hija menor, Vivienne, siempre fue diferente, distante, analítica. Estudió Derecho en la universidad, algo bastante inusual para las mujeres de aquella época. «Derecho», repitió pensativa la señorita Marple. Así habría comprendido los derechos de propiedad y las complejidades de la herencia. Sin duda, era mejor que sus hermanos, confirmó Ashby. Su padre la prefería por eso. Solía decir que ella tenía su mente aguda, mientras que los demás solo habían heredado su apariencia. Esto provocó un considerable resentimiento en la familia. Miss Marple le dio las gracias y siguió hacia la oficina del agente inmobiliario. Harold Pemberton había sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de la presentación de cargos formales. Sentado en su escritorio, aparentaba 20 años más que el día anterior. Entró sin llamar. «Señor Pemberton, necesito entender algo. ¿Cuándo vio su esposa Charlotte por última vez a su hermana Vivienne, antes de su supuesta desaparición hace 30 años?» Pemberton alzó la vista con ojos vacíos. «Charlotte afirma que Vivienne se marchó a Londres tras el funeral de su padre. Dijo que no quería saber nada más de la familia. Nunca más volvieron a hablar. Pero Charlotte sabía que Vivienne estaba viva», insistió Miss Marple. Sabía que su hermana nunca había renunciado formalmente a sus derechos de herencia. Pemberton asintió con tristeza. Charlotte la había estado siguiendo durante años. De vez en cuando contrataba investigadores para asegurarse de que Vivienne permaneciera en Canadá. Cuando la mujer que decía ser Vivienne apareció aquí, Charlotte entró en pánico. Temía que se descubriera la venta ilegal. ¿Se reunió Charlotte alguna vez con la mujer antes de su muerte?, preguntó la señorita Marple. Pemberton vaciló. La noche anterior había ido a Blackwood House para confrontarla y ofrecerle dinero, a cambio de que retirara su reclamo. Charlotte regresó a casa llorando. Dijo que Vivienne se había negado incluso a hablar con ella, simplemente le dio una taza de té y la despidió como a una sirvienta. Miss Marple sintió que las piezas encajaban en su lugar. Vivienne le sirvió el té a Charlotte, no al revés. Sí, Pemberton lo confirmó.
Charlotte estaba bastante molesta por el gesto. Sentía que simbolizaba cómo Vivienne veía su relación. Charlotte, la hermana menor, ofreciendo hospitalidad mientras Vivienne hacía de señora de la casa. Miss Marple salió rápidamente y se dirigió directamente a la oficina provisional del inspector Marsh en el ayuntamiento. Lo encontró revisando expedientes con el agente Williams. «Los contrabandistas no mataron a Vivienne Blackwood», anunció ella. Ambos hombres alzaron la vista sorprendidos. «Confesaron», protestó Williams, delante de varios testigos. «Confesaron para proteger al verdadero asesino», corrigió la señorita Marple. «Alguien que les pagó o los amenazó. Alguien cuya identidad temen más que las penas de cárcel». Marsh se inclinó hacia adelante. «Explícate». Miss Marple se sentó con cautela. Vivienne Blackwood era una jurista experimentada. No habría aceptado comida ni bebida de desconocidos en una casa que sabía que estaba vinculada a actividades delictivas. Sin embargo, le sirvió té a su hermana Charlotte la noche anterior a su muerte. Un té que Charlotte bebió sin sospechar nada. «¿Crees que Charlotte envenenó a su propia hermana?», dijo Williams lentamente. «Creo que alguien las envenenó a ambas», respondió la señorita Marple. «Pero solo murió Vivienne. Charlotte sobrevivió porque recibió una dosis menor, o porque el envenenador la quería viva para levantar sospechas». Marsh sacó su teléfono. «Necesitamos hablar con Charlotte inmediatamente». La encontraron en su casa, pálida y temblando. Estaba sentada en su sala rodeada de documentos legales. Cuando entraron los agentes, ella alzó la vista con ojos desesperados. «Yo no la maté. Deben creerme. Amaba a mi hermana a pesar de todo. Nunca quise que muriera». «Cuéntanos sobre el té», dijo amablemente la señorita Marple. Charlotte frunció el ceño. Vivienne lo sirvió. «Earl Grey, la mezcla favorita de nuestro padre». Dijo que quería hablar de una solución intermedia. Hablamos durante 1 hora sobre la propiedad y la historia de nuestra familia. Entonces empecé a sentirme mal, mareada, con náuseas. Pensé que era el estrés de la confrontación. Me fui y conduje a casa casi sin poder ver con claridad. «Fuiste envenenada», dijo Marsh, «pero sobreviviste con una dosis menor que la que recibió tu hermana después». Charlotte se quedó mirando. «Pero Vivienne preparó el té. Si alguien lo envenenó, me envenenó a mí. O alguien envenenó toda la reserva de té», sugirió Miss Marple. «Alguien que tuvo acceso a la casa antes de que llegaran ustedes. Alguien que sabía que ambos beberían de esa lata en concreto». La habitación quedó en silencio. Entonces Williams habló en voz baja. «La persona que vivía en secreto en la casa. La que vació la habitación del segundo piso después de la muerte de Vivienne». «En efecto», asintió la señorita Marple. «Alguien que sabía que ambas hermanas visitarían la casa. Alguien que las deseaba muertas. Alguien que se beneficiaría eliminando tanto a Vivienne como a Charlotte». «¿Pero quién?», susurró Charlotte. Miss Marple se mantuvo firme, decidida. «Alguien a quien no habíamos considerado hasta ahora, porque ha permanecido invisible durante todo este asunto. Alguien vinculado a la familia, pero que opera desde las sombras. Alguien con la paciencia suficiente para esperar 30 años la oportunidad perfecta». «Tenemos que volver a Blackwood House», dijo Marsh. «Hay algo que se nos escapó». Condujeron bajo un sol matutino que parecía demasiado alegre para las oscuras revelaciones que se desarrollaban ante sus ojos. La casa permanecía allí, con sus secretos intactos, a pesar de los arrestos del día anterior. Dentro, la señorita Marple los condujo directamente al ático. Abrió el baúl que contenía los documentos familiares y los extendió sobre las polvorientas tablas del suelo. «Mire aquí», dijo, señalando un certificado de nacimiento. «Vivienne Blackwood, nacida en 1903. Y aquí, sus 3 hermanos, nacidos entre 1895 y 1900. Hay una diferencia de edad considerable entre ellos. Lo habitual para familias numerosas», observó Williams. Miss Marple sacó otro documento. «Pero miren este certificado de defunción. El 4.º hermano murió en la infancia. Vivienne lo reemplazó 7 años después. La familia tuvo otro hijo para llenar el vacío dejado por la tragedia». Marsh frunció el ceño. «No entiendo la importancia». «Porque este no es el certificado de defunción del 4.º hermano», explicó la señorita Marple. «Es un documento falsificado. El 4.º hijo no murió. La familia fingió su muerte para ocultar algo completamente distinto». Presentó otro documento, una carta escrita por el patriarca Blackwood, décadas atrás, dirigida a una tal Elizabeth. En ella se disculpaba por las decisiones tomadas sin consultarla.
Le prometía que heredaría a pesar de no llevar el apellido familiar públicamente. Elizabeth. ¿Quién?, exigió Charlotte. Tu hermanastra, dijo Miss Marple con dulzura. La hija ilegítima de tu padre. Nació antes de su matrimonio, pero fue reconocida en privado, criada aparte, pero tratada como familia. Tenía la expectativa de heredarla. Expectativa que luego se vio traicionada cuando él prefirió a Vivienne. Charlotte palideció. Yo no sabía nada de esto. Pocas personas lo sabían, respondió la señorita Marple, pero Elizabeth sí. Y esperó. Observó cómo sus hermanos vendían la propiedad que le correspondía. Vio cómo Vivienne regresaba para reclamar lo que Elizabeth creía que le pertenecía por derecho de nacimiento, y decidió eliminar a todo aquel que se interpusiera entre ella y la propiedad de la casa Blackwood. ¿Dónde está Elizabeth ahora?, preguntó Marsh con urgencia. Miss Marple se acercó a la ventana del ático. Siempre había estado allí, viviendo en esa casa, usándola para operaciones de contrabando en connivencia con criminales que le pagaban por el acceso, manteniendo su presencia invisible, mientras todos se centraban en herederos legítimos y disputas legales. Señaló hacia los jardines de abajo. Una figura se movía entre setos crecidos. Era una mujer de edad avanzada, pero de buena salud. Llevaba herramientas de jardinería, pero su postura sugería más predisposición a la violencia que a la horticultura. Esa es Elizabeth Blackwood, dijo la señorita Marple, y sabe que hemos descubierto su secreto. La mujer miró hacia la ventana del ático. Incluso desde esa distancia, su expresión irradiaba cálculo y malicia. Entonces ella corrió. El inspector Marsh y el agente Williams bajaron corriendo las escaleras en su persecución. Miss Marple descendió más despacio, seguida por Charlotte en un silencio atónito. Para cuando llegaron a los jardines, los oficiales ya se habían perdido entre la maleza que rodeaba Blackwood House. Gritos resonaban desde algún lugar más allá de los setos, órdenes de alto, advertencias por obstrucción a la justicia, el sonido de la persecución, abriéndose paso entre la maleza descuidada. Charlotte estaba de pie junto a la señorita Marple con manos temblorosas. Una hermanastra. Todos estos años y nunca lo supe. Papá guardaba tantos secretos. Demasiados secretos. Las familias suelen ocultar verdades incómodas, observó Miss Marple. Pero las verdades ocultas tienen la costumbre de salir a la luz en los peores momentos posibles. Esperaron cerca de la entrada de la cocina. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. Los gritos se fueron alejando hasta que cesaron por completo. Finalmente, William salió solo de los jardines. Parecía frustrado y sin aliento. Ella conoce esta propiedad demasiado bien. Desapareció por pasadizos cuya existencia desconocíamos. Antiguos túneles bajo la casa que conectan con la finca vecina. Podría estar a kilómetros de distancia. Miss Marple frunció el ceño. Oeste quizá esté justo donde quiere que creamos que no está. Las personas que viven en una casa durante 30 años desarrollan un profundo apego a su territorio. No lo abandonan fácilmente, ni siquiera cuando los descubren. ¿Dónde se escondería?, preguntó Marsh al unirse a ellos. Miss Marple regresó a la casa. Se escondería en algún lugar que conociera a la perfección. Un lugar preparado para cualquier emergencia. Un lugar que le diera ventaja sobre los perseguidores que desconocieran la arquitectura. Subió las escaleras hacia el segundo piso. Los demás la siguieron con cautela. La habitación cerrada donde Vivienne había descubierto indicios de ocupación estaba abierta. Miss Marple entró y la examinó con una nueva perspectiva. Según Elizabeth, este era su hogar principal, pero alguien que lleva 3 décadas dirigiendo operaciones criminales seguramente tendría lugares secundarios, escondites, refugios de emergencia. Golpeó las paredes metódicamente, buscando huecos. Los demás se unieron a su búsqueda, probando paneles y presionando detalles arquitectónicos. Charlotte lo descubrió primero. Un trozo de madera que se movía al aplicarle la presión adecuada. El panel se abría hacia adentro, revelando la oscuridad que había detrás. Marsh iluminó la abertura con su linterna. Unas estrechas escaleras descendían hacia la oscuridad. Desenvainó su arma y entró con cautela, seguido de Williams. Miss Marple y Charlotte esperaban en la entrada. Se oían sonidos que venían de abajo. Pasos, voces que llamaban. Luego, silencio. Marsh salió visiblemente conmocionada. Hay un apartamento entero allí abajo, amueblado, con provisiones de comida y agua, equipo médico, armas. Está preparada para sobrevivir a un asedio si fuera necesario. ¿Está allí ahora?,
preguntó la señorita Marple. No, admitió Marsh. Pero encontramos algo más: documentos que demostraban que llevaba años chantajeando a los contrabandistas. No le pagaban por acceder a sus propiedades. Los extorsionaba utilizando pruebas de sus crímenes. Cuando el regreso de Vivien amenazó con destaparlo todo, Elizabeth les ordenó que se echaran la culpa del asesinato que ella misma había cometido. Astuta, murmuró Miss Marple. Usar a los criminales como escudos mientras se mantiene una apariencia de inocencia. ¿Pero a dónde habrá ido ahora? Charlotte habló de repente. La antigua capilla, en el límite este de la propiedad. Mi padre solía llevarme allí de niña. Decía que era la construcción más antigua de la finca, construida siglos antes que la casa principal. ¿Por qué iría ella allí?, preguntó Williams. Porque contiene la cripta familiar, explicó Charlotte. Nuestros antepasados todos están enterrados allí. Si Elizabeth se considera la verdadera heredera de los Blackwood, podría considerarlo su legítimo santuario. Atravesaron el terreno hacia un edificio apenas visible entre la espesa vegetación. Muros de piedra cubiertos de hiedra, un tejado a dos aguas al que le faltaban la mitad de las tejas, una puerta de madera que colgaba torcida de unas bisagras antiguas. Marsh se acercó con cautela. Elizabeth Blackwood, si estás dentro debes entregarte. Tenemos pruebas de tus crímenes. No hay escapatoria. Silencio. Empujó la puerta. Las sombras del interior revelaron bancos rotos y un altar derrumbado. Décadas de inclemencias del tiempo se habían filtrado por las grietas del techo. La naturaleza reclamaba lo que los humanos habían abandonado. Pero unos escalones de piedra descendían por la parte trasera de la capilla hacia la cripta familiar. Marsh descendió con la linterna y el arma preparadas. Williams lo siguió. Miss Marple y Charlotte permanecieron en la superficie. Pasaron los minutos. Luego, un grito, agudo, masculino, interrumpido bruscamente. Más sonidos de forcejeo, algo pesado cae. Voces que se alzan con dolor o alarma. Williams salió sola, apoyándose un brazo herido. Nos atacó. Tenía un cuchillo escondido en la cripta. Marsh está allí abajo intentando contenerla. Pero ella conoce cada sombra y cada escondite. Charlotte se dirigió hacia las escaleras, pero Miss Marple la detuvo del brazo. Un momento, algo en esto parece orquestado. Quiere que la sigamos, dividir nuestras fuerzas y eliminarnos una a una en su territorio. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Charlotte. Miss Marple analizó la situación con detenimiento. Elizabeth había cometido varios asesinatos e intentos de asesinato. Se enfrentaba a consecuencias que incluían la pena de muerte. No tenía nada que perder matando a más personas. Descender a la oscuridad, donde tenía todas las de ganar, era precisamente lo que deseaba. Entonces la atrapamos allí abajo, sugirió Williams. Miss Marple negó con la cabeza. Negociamos. Está acorralada, pero sigue siendo peligrosa. Sin embargo, también es racional. Planeó estos crímenes meticulosamente durante décadas. Semejante paciencia requiere una inteligencia que se rige por la lógica. Subió hasta lo alto de las escaleras de la cripta y llamó hacia abajo. Elizabeth, me llamo Jane Marple. No soy policía. No tengo autoridad para arrestarla. Simplemente quiero entender qué la llevó a cometer actos tan desesperados. Silencio inicial. Entonces, una voz surgió de la oscuridad, seca, amarga, culta. ¿Quieres entender el abandono, la traición, ser borrado de los registros familiares, a pesar de compartir lazos de sangre? Ver a mis hermanos heredar una fortuna, construida en parte sobre la culpa que sentía mi padre por mi existencia. Eso fue lo que me impulsó. Tu padre te reconoció en privado, dijo la señorita Marple. Encontré sus cartas prometiéndole una herencia. El reconocimiento privado no significa nada cuando los registros públicos determinan los derechos legales, respondió Elizabeth. Me mantuvo oculta como un secreto vergonzoso. Pagó mi educación y mi vivienda, pero nunca me dio el apellido familiar. Cuando murió, sus hijos legítimos se repartieron todo, mientras que yo solo recibí una compensación económica de su herencia, lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para importar. Así que esperaste, prosiguió Miss Marple. Mantuviste el contacto con la casa, mediante el contrabando. Aguardaste la oportunidad para reclamar lo que creías que te pertenecía por derecho. Me habría bastado con una parte igual, dijo Elizabeth. Un cuarto del valor de la propiedad. El reconocimiento como heredera legítima a pesar de haber nacido fuera del matrimonio. Pero mis hermanos vendieron sin siquiera informarme. Me trataron como si nunca hubiera existido. Y cuando Vivien regresó,
Viste la oportunidad de eliminar a ambas hermanas que te habían traicionado, concluyó Miss Marple. Vivienne habría descubierto mi existencia gracias a su investigación legal, confirmó Elizabeth. Era muy meticulosa, brillante. De hecho, habría expuesto la venta ilegal y mis operaciones de chantaje. Charlotte ya sabía de mí, pero guardó silencio para proteger su propio fraude. Ambas se interponían entre la justicia y yo. Así que las envenenaste a ambas, dijo Miss Marple. Usaste té que sabías que compartirían. Calculaste las dosis para matar a Vivienne y solo enfermar a Charlotte. Luego te aseguraste de que los contrabandistas confesaran para proteger sus operaciones y evitar que quedaran al descubierto. Elizabeth rió sin humor. Lo entiendes todo salvo un detalle crucial. No pienso rendirme. He vivido en las sombras durante 80 años. Moriré en las sombras a mi manera. Se oyó un ruido. Salpicó líquido sobre la piedra. Un fuerte olor a producto químico se elevó. «Está vertiendo acelerante», gritó Williams. «Va a incendiar la cripta. Marsh sigue ahí abajo». Miss Marple actuó sin dudar. Tomó la linterna de Williams y bajó las escaleras rápidamente, a pesar de su edad. El olor se intensificó. Elizabeth estaba de pie en el centro de la bóveda, rodeada de bidones de combustible. El inspector Marsh se hacía inconsciente contra una tumba. Elizabeth sostenía fósforos. Su rostro reflejaba resignación, no miedo. «Este es el lugar de descanso de mi familia. Aquí me reuniré con ellos. Que el linaje Blackwood termine como merece entre llamas, cenizas y el olvido». «Su padre no querría esto», dijo Miss Marple con firmeza. «He leído sus cartas. La amaba a pesar del juicio de la sociedad. Intentó protegerla de la única manera que sabía. Fracasó», respondió Elizabeth. «El amor sin legitimidad no vale nada. He pasado toda mi vida sintiéndome inútil». Encendió una cerilla. Miss Marple arrojó la linterna a los pies de Elizabeth. La luz y el movimiento repentinos la sobresaltaron. La cerilla cayó inofensivamente cuando Elizabeth tropezó hacia atrás. Williams pasó corriendo junto a Miss Marple y placó a Elizabeth antes de que pudiera encender otra cerilla. Forcejearon brevemente antes de que el agente la esposara. Charlotte pareció ayudar a arrastrar a Marsh a un lugar seguro. El inspector herido se removió al sentir el aire fresco. Salieron de la cripta a la luz del sol de la tarde, que les pareció una bendición tras la oscuridad de abajo. Elizabeth, atada, permanecía sentada en los escalones rotos de la capilla. Su expresión reflejaba agotamiento, no resistencia. La lucha la había abandonado por completo. «Se acabó», dijo Miss Marple con suavidad. «Los secretos han salido a la luz. Los crímenes están documentados. Rendirás cuentas ante la justicia por lo que has hecho». «Justicia», repitió Elizabeth con amargura. «No hay justicia para gente como yo, nacida injustamente, nombrada injustamente, existir injustamente según leyes escritas por quienes se benefician de nuestra exclusión». «Quizás no», asintió la señorita Marple. «Pero la venganza tampoco es justicia. Quitaste vidas que no te pertenecían. Ese crimen trasciende cualquier daño que hayas sufrido». Elizabeth no respondió. La acompañaron de vuelta al pueblo, donde la esperaban más policías. El caso estaba prácticamente cerrado. Los asesinatos resueltos. Las conspiraciones descubiertas. Pero la señorita Marple no sintió satisfacción alguna. Solo tristeza por las vidas desperdiciadas en la amargura y las familias destruidas por los secretos. El juicio tuvo lugar 3 meses después en el tribunal del condado. Elizabeth Blackwood fue acusada de 2 cargos de intento de asesinato, un cargo de asesinato, múltiples cargos de extorsión y conspiración para cometer diversos delitos relacionados con operaciones de contrabando. Miss Marple asistió a todas las sesiones de testimonios. Se sentaba en la galería pública tejiendo sin cesar, mientras los abogados debatían cuestiones legales y los testigos relataban los hechos. La fiscalía presentó pruebas contundentes: la lata de té envenenada hallada en la cocina de Blackwood House, las huellas dactilares de Elizabeth en el recipiente, análisis químicos que demostraron el veneno utilizado, y el testimonio de los contrabandistas sobre el chantaje al que fue sometida y las instrucciones que recibió para confesar falsamente. Charlotte Blackwood testificó con evidente dificultad. Describió la conmoción que sintió al descubrir que tenía una media hermana cuya existencia desconocía, su culpa por la venta ilegal de la propiedad, el horror que sintió al enterarse de que Elizabeth había asesinado a Vivienne. Harold Pemberton confirmó su participación en el sabotaje de ventas anteriores.
Asumió la responsabilidad de sus actos, explicando que actuó para proteger a su esposa, y no por malicia personal. Los contrabandistas relataron con detalle su relación con Elizabeth, cómo ella había descubierto sus operaciones décadas atrás, cómo les extorsionaba dinero amenazándolos con delatarlos, cómo les ordenó confesar el asesinato de Vivienne a cambio de destruir pruebas que los habrían condenado a cadena perpetua. El inspector Marsh describió el hallazgo del apartamento subterráneo de Elizabeth y el enfrentamiento en la capilla. Destacó su inteligencia y capacidad de planificación, al tiempo que señaló su total falta de remordimiento. La defensa alegó capacidad disminuida. Presentaron la historia de abandono y exclusión de Elizabeth. Testigos expertos analizaron el daño psicológico de la ilegitimidad en la sociedad de principios del siglo XX. La retrataron como víctima, no como villana. Pero las pruebas superaron toda compasión. Elizabeth había planeado estos crímenes con fría premeditación. No había mostrado piedad alguna hacia sus víctimas. Había intentado un asesinato en masa en la capilla cuando su captura parecía inevitable. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dada su avanzada edad, esto significaba en la práctica la muerte en prisión. Elizabeth recibió el veredicto sin inmutarse. Fue conducida esposada y desapareció en el sistema penitenciario. Charlotte y Harold Pemberton recibieron condenas más leves por su participación en un fraude de herencia y sabotaje de venta. 18 meses de prisión quedaron en suspenso a la espera de la restitución a las partes afectadas. Deberán realizar trabajos comunitarios. Contarán con antecedentes penales permanentes que los acompañarán durante el resto de sus vidas. Los contrabandistas se enfrentaron a juicios separados por sus extensas actividades delictivas. Pasarían décadas entre rejas. Miss Marple salió del juzgado con Diana a su lado. Caminaron por calles buliciosas, llenas de vida cotidiana. La gente compraba, trabajaba y vivía ajena a la oscuridad que había consumido a una familia. «¡Qué desperdicio!», dijo Diana en voz baja. «Todas esas vidas destruidas por viejas heridas y amargos resentimientos». La naturaleza humana posee una notable capacidad tanto para el perdón como para la venganza, respondió la señorita Marple. Desafortunadamente la venganza suele ser más fácil que el perdón, requiere menos valentía y proporciona una satisfacción más inmediata. ¿Crees que Elizabeth podría haber elegido de otra manera?, preguntó Diana. Miss Marple se detuvo a observar a unos niños que jugaban en un parque. Creo que todos tenemos la posibilidad de elegir, independientemente de las circunstancias. Elizabeth eligió la amargura en lugar de la sanación, la venganza en lugar de la paz, la violencia en lugar del compromiso. Esas elecciones marcaron su vida y determinaron su destino. Regresaron a St. Mary Mead la semana siguiente. El pueblo había asimilado el escándalo con el estoicismo británico que lo caracterizaba. Los rumores habían cesado. La vida volvió a la normalidad. La mansión Blackwood quedó vacía una vez más, pero esta vez el vacío se sentía temporal, no permanente. Se había contratado un bufete de abogados en Londres para gestionar la propiedad. Se encargarían de resolver las complejas reclamaciones de herencia, determinar la propiedad legítima y, finalmente, organizar una venta legal que satisficiera a todas las partes y resolviera todas las complicaciones. El proceso llevaría años. Miss Marple pasó por delante de la casa por última vez antes de abandonar St. Mary Mead. Estudió sus ventanas y paredes con expresión pensativa. Diana la alcanzó en las puertas. ¿Crees que está realmente maldita? Las casas no pueden estar malditas, dijo Miss Marple con firmeza. Solo las personas cargan con maldiciones, y esas maldiciones existen únicamente en sus corazones. Este edificio es solo piedra y madera, no tiene carácter moral, simplemente refleja el carácter de quienes lo habitaron. ¿Alguna vez alguien vivirá feliz aquí?, se preguntó Diana. Cuando se resuelvan los asuntos legales y los legítimos propietarios la ocupen con intenciones pacíficas, sí, respondió la señorita Marple. La casa les servirá como las casas deben servir a las personas. Les proporcionará refugio y comodidad, en lugar de un escondite para actividades delictivas. Regresaron caminando a la cabaña de Diana. Miss Marple preparó sus pertenencias para el viaje de regreso a Londres. Antes de marcharse, el reverendo Ashby nos visitó para expresarle su gratitud. Usted resolvió un misterio que había atormentado a nuestro pueblo durante años. En realidad, varios misterios.
Le debemos mucho. Miss Marple sonrió con dulzura. Yo simplemente observé lo que otros pasaban por alto, patrones de comportamiento, inconsistencias en las historias, motivaciones que explicaban acciones que de otro modo resultarían inexplicables. Cualquiera con paciencia y atención a la naturaleza humana podría haber hecho lo mismo. Lo dudo, replicó Ashby. Posees dones únicos para comprender a las personas, para ver más allá del engaño y descubrir la verdad subyacente. La edad ofrece ciertas ventajas, dijo la señorita Marple. He observado el comportamiento humano durante muchas décadas. Los patrones se repiten con una consistencia asombrosa, quizás en circunstancias diferentes, pero con las mismas motivaciones: codicia, miedo, resentimiento, amor, desesperación. Estos son los impulsos que mueven a las personas en todas las épocas y lugares. Partió en el tren de la tarde. Mientras el pueblo se alejaba en la distancia, reflexionó sobre el caso con satisfacción. Se hizo justicia. Los criminales afrontaron las consecuencias. Las víctimas recibieron reconocimiento. Los secretos que envenenaron numerosas vidas durante décadas quedaron expuestos a la luz sanadora. Pero también sentía tristeza por Elizabeth Blackwood, cuyas legítimas quejas se habían transformado en actos monstruosos, por Vivienne Blackwood, que murió buscando la herencia que le correspondía, por Charlotte y Harold Pemberton, cuyo intento de protegerse había destruido su futuro, y por la propia Blackwood Hoods, un edificio que merecía algo mejor que servir de escenario para una tragedia humana. El tren la llevó hacia Londres a través de un paisaje verde, con la vegetación propia del inicio del verano. La vida continuaba, ajena a los dramas personales. Las estaciones cambiaban. La gente vivía y moría. Las casas permanecían vacías u ocupadas, según circunstancias que escapaban a su control. Pero la justicia importaba. La verdad importaba. Exponer la oscuridad importaba. Estas pequeñas victorias contra el mal contaban algo en el gran equilibrio de la existencia. La señorita Marple abrió su bolsa de labores y reanudó el trabajo en la bufanda que había comenzado durante el juicio. Otro caso resuelto, otro misterio desvelado, otro ejemplo de cómo la naturaleza humana crea sus propios desastres y sus propias redenciones. Ahora descansará un tiempo, que el mundo siga girando sin su interferencia, hasta que el siguiente misterio requirió su atención particular y su comprensión única, porque los misterios siempre han surgido. La naturaleza humana lo garantizaba, y la señorita Marple siempre estaría allí para desenredarlos. Transcurrieron 2 años antes de que Blackwood House cambiara de manos legítimamente. El proceso judicial se prolongó durante meses con testimonios y revisión de documentos. Los abogados debatieron sobre derechos de herencia y ventas fraudulentas. Los tribunales examinaron pruebas que se remontaban a 3 generaciones. Cada rama del árbol genealógico de la familia Blackwood fue objeto de un minucioso análisis. Finalmente se dictó sentencia. La venta original fue declarada nula debido a la exclusión de la heredera legítima, Elizabeth Blackwood. Sin embargo, sus antecedentes penales le hicieron perder sus derechos hereditarios. La propiedad se vendería y las ganancias se repartirían entre los familiares restantes tras la restitución a las partes perjudicadas. Charlotte Pemberton no recibió nada. Su participación en el fraude anuló cualquier derecho a reclamar. Charlotte Pemberton se había divorciado de ella durante el proceso judicial y se había mudado a Escocia. Su matrimonio se convirtió en otra víctima de los secretos guardados durante demasiado tiempo. La casa se vendió a una joven familia de Manchester. Robert y Sarah Chen tenían 3 hijos y soñaban con vivir en el campo. No sabían nada de asesinatos ni de contrabando. El agente inmobiliario les presentó Blackwood House como una propiedad encantadora con carácter histórico que necesitaba modernización. La compraron por un precio muy inferior al del mercado. La reputación de la propiedad garantizó una competencia limitada, a pesar de contar con los permisos legales. Las supersticiones se fueron extinguiendo lentamente en los pueblos, donde los rumores se transmitían de generación en generación. Miss Marple regresó a St. Mary Mead para una breve visita cuando la familia Chen se mudó. Diana le había escrito describiendo a los nuevos dueños y sus entusiastas planes de renovación. Miss Marple deseaba ver la casa finalmente con un uso doméstico adecuado. Llegó una luminosa mañana de otoño, cuando las hojas pintaban el paisaje de dorado y carmesí. El pueblo había recuperado su ritmo tranquilo. Nuevos escándalos habían sustituido a los antiguos. La gente solo hablaba del caso Blackwood, cuando los recién llegados preguntaban por la historia local. La casa Blackwood lucía transformada. Las paredes exteriores,
Estaban recién pintadas. Las tejas del tejado habían sido reemplazadas por otras nuevas. Las ventanas relucían tras una limpieza reciente. Los jardines mostraban las huellas de un paisajismo profesional, en lugar de haber estado abandonados. Los niños jugaban en el jardín delantero. Sus risas resonaban por toda la propiedad, en marcado contraste con el silencio que había predominado durante tanto tiempo. Sarah Chen abrió la puerta con un bebé en brazos. Recibió a la señorita Marple con una cálida sonrisa y una genuina hospitalidad. «Pase, por favor. Diana nos contó que usted ayudó a resolver los misterios que rodeaban esta casa. Le estamos muy agradecidos. La rebaja de precio hizo posible la compra para nuestra familia». Miss Marple entró con cautela. Las habitaciones interiores no se parecían en nada a los espacios polvorientos que recordaba. El papel pintado iluminaba los pasillos. Los muebles, dispuestos con esmero, creaban acogedores salones. Fotografías familiares cubrían las paredes donde antaño los antepasados Blackwood la miraban con reproche. La biblioteca donde murió Vivien se había convertido en una sala de juegos. Juguetes esparcidos por la alfombra. Dibujos infantiles decoraban las paredes. El escritorio donde había estado el té envenenado había desaparecido por completo, reemplazado por una mesa infantil cubierta de material artístico. Sarah notó la mirada de Miss Marple. Reformamos casi todas las habitaciones. Queríamos empezar de cero, sin ninguna conexión con los sucesos anteriores. Nuestros hijos no saben nada de lo que ocurrió aquí. Preferimos que creen recuerdos felices a cargarles con un pasado oscuro. Acertada decisión, convino Miss Marple. Las casas absorben la energía que las personas les transmiten. Llénalas de alegría, y se llenarán de alegría. Llénalas de secretos y violencia y reflejarán eso mismo. Recorrieron las plantas superiores. La habitación del segundo piso donde Elizabeth había vivido en secreto ahora servía de dormitorio de invitados. Un alegre color amarillo reemplazaba la opresiva oscuridad. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol, disipando las sombras. El ático se había convertido en una zona de juegos para niños. El baúl con los documentos incriminatorios ya no estaba. Sarah explicó que lo habían vaciado todo durante la reforma. Donaron a organizaciones benéficas los objetos que aún servían. Quemaron los papeles demasiado dañados para conservarlos. Robert Chen se unió a ellos para tomar el té en la cocina recién modernizada. Trabajaba como arquitecto y había supervisado personalmente toda la renovación. Queríamos honrar la estructura de la casa y al mismo tiempo eliminar sus fantasmas, explicó. La arquitectura georgiana merece respeto. La historia criminal merece ser olvidada. Miss Marple tomó un sorbo de té y observó la dinámica familiar. Robert y Sarah se movían con naturalidad y complicidad. Sus hijos jugaban con una alegría espontánea. Aquella casa se había convertido en un hogar, no en la escena de un crimen. Antes de marcharse, Miss Marple paseó por los jardines. La capilla aún se alzaba en el límite oriental, pero la familia Chen planeaba restaurarla como elemento decorativo del jardín, en lugar de dejarla abandonada. Vieron potencial donde otros solo veían decadencia. Se detuvo ante las verjas de hierro antes de partir. La mansión Blackwood se alzaba tras ella, sólida e inamovible. Ya no había sombras que se aferraran a sus muros. Ya no la envolvía un silencio opresivo. Diana la recibió en la puerta. «¿Qué opinas, tía Jane? ¿Puede esta casa realmente escapar de su historia?» Miss Marple sonrió. «La historia la escribimos nosotros. La familia Chen ha elegido crear una nueva historia. Esa elección importa más que todo lo anterior. Los edificios no tienen memoria. Solo las personas recuerdan. Y las personas pueden elegir recordar selectivamente, centrándose en el futuro en lugar del pasado». Regresaron juntos caminando por el pueblo. Miss Marple volvería a Londres a la mañana siguiente. Su visita había cumplido su propósito. Había presenciado la restauración de la casa y la recuperación del pueblo. Esa tarde, sentada en el salón de Diana con té y galletas, la señorita Marple recibió una visita inesperada. Charlotte Pemberton estaba en la puerta, aparentando décadas más de su edad. La cárcel la había marcado. La culpa la había envejecido. «¿Puedo hablar con usted brevemente?», preguntó en voz baja. La señorita Marple la invitó a pasar. Diana se excusó para darles privacidad. Charlotte permanecía sentada, nerviosa y tensa. «Quería darte las gracias por sacar a la luz la verdad, por garantizar la justicia a pesar del dolor que causó». «La justicia a menudo causa dolor», observó la señorita Marple.
Eso no disminuye su necesidad. Charlotte asintió. He pasado estos años reflexionando sobre las decisiones que tomé. Decisiones para proteger un fraude en lugar de confesarlo. Acciones que propiciaron un asesinato, aunque jamás tuve la intención de usar la violencia. Ahora entiendo que la complicidad en delitos menores conduce a la complicidad en delitos mayores. La comprensión llega demasiado tarde para algunas personas, dijo Miss Marple con dulzura. Pero la comprensión en sí misma tiene valor. ¿Qué harás ahora? Empezar de cero, respondió Charlotte. Irse de St. Mary Mead. Buscar un trabajo donde nadie conozca mi pasado. Intentar construir una vida basada en la honestidad, y no en el engaño. Es lo único que puedo hacer para enmendar el daño que provoqué. Eso es más de lo que mucha gente logra, le dijo Miss Marple. La redención comienza con el reconocimiento del error. Has dado ese primer paso. Sigue adelante y quizá la paz te encuentre al final. Charlotte se marchó con una expresión que atisbaba la esperanza. No la felicidad, desde luego, pero sí la posibilidad de que la felicidad pudiera existir en algún lugar de su futuro. Diana regresó y hablaron del encuentro. ¿Crees que de verdad puede cambiar?, preguntó Diana. Miss Marple reflexionó seriamente sobre la pregunta. Algunas personas poseen la capacidad de una verdadera transformación. Otras simplemente fingen cambiar, permaneciendo fundamentalmente inalterables. Charlotte parece sinceramente arrepentida. Si ese arrepentimiento se traduce en mejores decisiones, está por verse. El tiempo lo dirá. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Afuera, el pueblo se sumergía en sus rutinas vespertinas. Las luces aparecieron en las ventanas. Las familias se reunieron para cenar. La vida continuó con su ritmo habitual. Miss Marple sintió la satisfacción de resolver asuntos complicados. La casa Blackwood solo había estado maldita por la maldad humana. Ahora que esa maldad había sido erradicada y castigada, la casa podía cumplir su función. Brindar refugio, crear hogares, albergar a familias que construyeron recuerdos entre sus paredes. Para eso servían las casas. Y finalmente, después de décadas de oscuridad, Blackwood House había vuelto a la luz. La señorita Marple regresó a St. Mary Mead por última vez aquel diciembre. Diana la había invitado a pasar las vacaciones de Navidad. El pueblo se preparaba para las fiestas navideñas con adornos y mucha planificación. La noche anterior había nevado, cubriendo todo con un blanco impoluto que hacía que el mundo pareciera recién creado. Llegó en el tren de la tarde y paseó por calles transformadas por la belleza invernal. Los niños construían muñecos de nieve. Los comerciantes decoraban sus escaparates con motivos festivos. La campana de la iglesia repicaba, llamando a la gente a la misa vespertina. La casa Blackwood resplandecía con una luz cálida visible desde el centro del pueblo. La familia Chen la había decorado con esmero. Luces de colores delineaban el tejado. Una corona colgaba de la puerta principal. A través de las ventanas, Miss Marple pudo ver un árbol de Navidad repleto de adornos. La casa parecía feliz. Auténticamente feliz, como nunca lo había sido durante toda su historia con la familia Blackwood. La cabaña de Diana olía a pan recién horneado y a ramas de pino. Se acomodaron junto a la chimenea para tomar té y pasteles. Diana habló de las noticias del pueblo, matrimonios, nacimientos y pequeños dramas que formaban parte de la vida cotidiana. El caso Blackwood ya es leyenda, dijo Diana. A veces los turistas preguntan por la casa donde ocurrieron los asesinatos. La familia Chen lo maneja con elegancia. Reconocen la historia sin recrearse en ella. Enfoque sensato, aprobado por Miss Marple. El pasado merece reconocimiento, pero no veneración. Seguir adelante es más importante que examinar sin cesar lo que no se puede cambiar. Asistieron a la misa de Nochebuena en la iglesia del pueblo. El reverendo Ashby pronunció un sermón sobre el perdón y la redención. Miss Marple se preguntó si habría estado pensando en Charlotte Pemberton al preparar su discurso. Tras la misa, los aldeanos se reunieron afuera intercambiando saludos y buenos deseos navideños. La familia Chen también asistió. Sus hijos llevaban abrigos iguales y se les veía muy ilusionados con la mañana de Navidad. Sarah Chen se acercó a la señorita Marple con una cálida sonrisa. Queríamos agradecerle como se merece por ayudarnos a resolver la situación que nos permitió comprar nuestra casa. Nos encanta. Los niños están muy bien. No podríamos imaginarnos viviendo en otro lugar. Las casas responden a la energía que aportan las familias, respondió la señorita Marple. Ustedes han traído amor y alegría. La casa devuelve esos dones ofreciendo refugio y confort.
Robert Chen se unió a ellos. Encontramos algo durante los últimos trabajos de renovación. Pensamos que quizá le interesaría verlo. Le entregó a la señorita Marple una pequeña caja de madera. Dentro había cartas. Cartas muy antiguas, escritas por el patriarca Blackwood a su hija ilegítima Elizabeth. Docenas de ellas, que abarcaban décadas. Cada una expresaba amor y arrepentimiento. Cada una le prometía que ella importaba a pesar del juicio de la sociedad. Pensamos en quemarlas, dijo Sarah, pero de alguna manera parecían importantes, prueba de que incluso en familias destruidas por secretos, existía el amor. Un amor complicado tal vez, pero genuino al fin y al cabo. Miss Marple leyó varias cartas con suma atención. El patriarca, en efecto, había amado a Elizabeth. Había luchado contra las convenciones sociales que lo obligaban a ocultar su relación. Había intentado, dentro de las limitaciones de su época, proveer para ella. Elizabeth había rechazado ese amor. Se centró en lo que le faltaba en lugar de en lo que tenía. Dejó que la amargura lo consumiera todo hasta que solo quedara la venganza. ¿Puedo quedármelos?, preguntó la señorita Marple. Me gustaría asegurarme de que lleguen al archivo adecuado. Los historiadores del futuro podrían encontrar valioso comprender cómo los prejuicios sociales dañaron a las familias a lo largo de generaciones. Por supuesto, Robert estuvo de acuerdo. Mejor que tengan una función educativa a que se llenen de polvo en nuestro ático. Llegó la mañana de Navidad con un sol radiante que se reflejaba en la nieve. Miss Marple asistió a la misa y luego paseó por el pueblo, observando la alegría navideña. Familias reunidas, niños jugando con juguetes nuevos, el mundo deteniéndose un instante para celebrar la esperanza y la renovación. Se encontró de nuevo ante las puertas de Blackwood House. La propiedad lucía apacible bajo la luz invernal. El humo se elevaba de las chimeneas. Risas llegaban desde las ventanas. Así deberían ser los hogares, lugares de calidez, seguridad y amor. Diana se unió a ella allí. Pareces pensativa, tía Jane. Miss Marple sonrió. Estoy reflexionando sobre cómo la naturaleza humana crea tanto nuestras mayores tragedias como nuestros mayores triunfos. Elizabeth Blackwood tenía sobradas razones para sentirse agraviada. La sociedad trataba abominablemente a los hijos ilegítimos. El amor de su padre no pudo superar las barreras legales y sociales. Pero Diana continuó hablando de su respuesta a esa injusticia. Asesinato, manipulación y décadas de amargura. Esas decisiones fueron solo suyas. En efecto, asintió la señorita Marple. No siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí nuestras reacciones. Elizabeth optó por la venganza. Charlotte, por la complicidad. Los contrabandistas, por la explotación. Cada uno tomó decisiones que reflejaban su carácter, no sus circunstancias. Y la familia Chen eligió la alegría, observó Diana. Podrían haberse asustado por la historia de la casa. En cambio, vieron una oportunidad para crear algo nuevo. Miss Marple asintió. Esa es la lección que vale la pena recordar. El mal no es una fuerza sobrenatural que habita lugares. El mal es la elección humana que se manifiesta a través de acciones humanas, y el bien es igualmente humano. La elección de perdonar en lugar de vengarse, de construir en lugar de destruir, de amar a pesar del riesgo de sufrir. Regresaron a la cabaña mientras la nieve volvía a caer. Suaves copos descendían como una bendición. El pueblo se desvaneció en una blancura apacible que amortiguaba los sonidos y difuminaba los contornos. Esa noche, sentada junto al fuego con su labor de punto, la señorita Marple repasó todos los casos que había resuelto a lo largo de los años. Circunstancias distintas, personas distintas, crímenes distintos, pero siempre la misma verdad fundamental. La naturaleza humana se mantuvo notablemente constante. Las personas actuaban por amor, miedo, codicia o desesperación. Tomaban decisiones que las elevaban o las degradaban. Creaban sus propias maldiciones con sus propias decisiones. Y en ocasiones, alguien como ella podría ayudar a desenredar las redes que la gente teje. Exponer las mentiras. Revelar la verdad. Permitir que la justicia funcione como debe. Quizás no sea una vocación grandiosa. No es heroica en el sentido tradicional. Pero aún así es un trabajo necesario. Porque la verdad importaba. La justicia importaba. Proteger a los inocentes de los culpables importaba. Estas pequeñas victorias contra la oscuridad se acumularon hasta convertirse en algo significativo. Cada caso resuelto, cada asesino capturado, cada víctima reconocida y recordada. Diana trajo té recién hecho y se sentó a su lado.
Miss Marple miró con cariño a su sobrina nieta. Pienso que los pueblos encierran mundos enteros dentro de sus límites. Toda la experiencia humana comprimida en un pequeño espacio geográfico. Amor y odio, bondad y crueldad, generosidad y avaricia. Todo lo que existe en las ciudades y los países también existe aquí, solo que a menor escala. Y eso convierte a las aldeas en laboratorios perfectos para comprender la naturaleza humana, sugirió Diana. Exactamente, confirmó la señorita Marple. He aprendido más sobre la gente observando la vida en el pueblo que en cualquier estudio universitario. Cuando puedes ver cómo se desarrollan vidas enteras, observar las decisiones y sus consecuencias, comprender cómo las decisiones individuales crean resultados colectivos, eso te brinda una sabiduría que ningún libro de texto puede igualar. Siguió tejiendo con constancia. La bufanda se alargaba con cada vuelta. El trabajo paciente se acumulaba hasta obtener un resultado útil. Como el trabajo de un detective, pequeñas observaciones que se acumulan hasta lograr una comprensión completa. Afuera, seguía nevando. El pueblo dormía plácidamente bajo un manto blanco. La casa Blackwood resplandecía con una luz cálida en la colina. Una familia celebraba su primera Navidad en su nuevo hogar. Y la señorita Marple se sentó plácidamente junto al fuego. Otro misterio resuelto. Otro error corregido. Otra pequeña victoria para la verdad y la justicia. Mañana regresaría a Londres. Retomaría su vida cotidiana de té, tejido y observación tranquila. Esperaría a que se presentara el próximo misterio. Porque los misterios siempre acaban apareciendo. La naturaleza humana lo garantizaba. La gente siempre tomará malas decisiones. Siempre dejará que la codicia, el miedo o la desesperación la conduzcan a la oscuridad. Siempre creará situaciones que requieran ser desenredadas. Y la señorita Marple siempre estaría allí, observando, vigilando, comprendiendo, dispuestos a iluminar las sombras, dispuestos a decir la verdad que otros preferían ignorar, dispuestos a asegurar que la justicia triunfara sobre el mal, no porque buscara aventuras, no porque deseara reconocimiento, pero porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que preocuparse por la verdad. Alguien tenía que recordar que toda víctima merecía justicia y todo crimen merecía consecuencias. Esa persona era ella. Y continuaría hasta que la edad o las circunstancias se lo impidieran. Hasta entonces, se dedicaría a tejer, observar y resolver misterios. Un caso a la vez, una verdad a la vez, una pequeña victoria a la vez. El fuego crepitaba cálidamente. Diana dormitaba en su silla. Afuera nevaba suavemente. Y la señorita Marple sonrió con tranquila satisfacción. El mundo seguía girando. El bien y el mal luchaban sin cesar. Pero esta noche, en este instante, el bien había triunfado. Eso fue suficiente. Eso siempre sería suficiente. El fin.